Será la cuarta moción de censura de la democracia. La primera, 1980, ¿se acuerdan? Contra Adolfo Suárez, presentada por Felipe González. La verdad es que él sabía que la iba a perder, pero le sirvió para posicionarse como opción de gobierno y efectivamente le salió bien. 2 años más tarde se convertía en presidente. La segunda, 1987, Antonio Hernández Mancha, entonces Alianza Popular, contra Felipe González. No tenía ninguna opción, no consiguió nada y encima todos los grupos de la Cámara se le echaron encima por haber intentado lo que hizo Felipe, pero que sin obtener ningún resultado. 2017, Pablo Iglesias repetía la misma operación que Hernández Mancha. Sin ninguna posibilidad presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy sin ningún sentido total, porque Pedro Sánchez había quedado fuera de la Cámara expulsado por su propio partido. Y ahora 2018, es Pedro Sánchez quien la presenta contra Mariano Rajoy. ¿Tendrá opciones? Pues todo depende. Dependerá en todo caso de lo que haga Ciudadanos. Pero ¿le interesa a Albert Rivera facilitar que Pedro Sánchez capitalice la atención como presidente del gobierno cuando estamos en previo de año electoral? Complicado de saber. ¿Qué es lo que ha hecho Ciudadanos? Tratar de utilizar el mismo sistema que en la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes. Pedir la dimisión de Mariano Rajoy a cambio de no apoyar esa moción de censura. Difícil que el señor Rajoy entre en ese debate. Pero bueno, veremos lo que ocurre. De todos modos, Pedro Sánchez tiene otra opción, tratar de buscar los restos del Congreso a ver si encuentra otro tipo de apoyos, buscar, por ejemplo, al PNV. Veremos en qué acaba todo esto, pero es a raíz de la sentencia del caso Gürtel. Unas condenas exageradas, demasiado severas. Ya saben ustedes que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, ha sido condenado a 51 años de cárcel, nada menos. Y Luis Bárcenas, el que fue tesorero del Partido Popular, a 33 años. ¿Es razonable? Sí, los juristas dicen que por acumulación de delitos se van sumando penas. Pero parece mentira que un hombre como Chapote, que asesinó a Miguel Ángel Blanco, fuera condenado a 50 años, o un hombre que asesinó a sus 2 hijos a 40 años y solo por robar, que sí, es malo y hay que luchar contra la corrupción, pero que no es tan malo como matar, sean condenas tan exageradas. Tendremos ocasión de debatirlo. Hablaremos también de la libertad de expresión. Como saben, el rapero Valtònyc, de Mallorca, ha huido, tenía que haber ingresado en prisión, condenado a 3 años y medio por injurias a la corona, amenazas, todo tipo de delitos, lo cual nos lleva al debate famoso de la libertad de expresión. ¿Dónde están los límites? Hablaremos de ello. Y aunque hay muchas noticias, el gran tema estrella de estos días, el casoplón de Pablo Iglesias, sigue estando en boca de todos. Hoy mismo, Irene Montero ha pedido a A3 Media que eche a Eduardo Inda. Eduardo Inda, como saben, es el director de OK Diario, el periódico que destapó el escándalo del casoplón. ¿Le harán caso? Veremos. Son temas que analizamos esta noche en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para analizar los muchos aspectos que hoy nos depara la actualidad, tenemos a nuestros invitados. Alfredo Perdiguero, subinspector de policía. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Gorka Maneiro, el portavoz de la plataforma Ahora. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Muy buenas noches. También nos acompaña Rocío Monasterio. Ella es la responsable de Asuntos Sociales de Vox. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Encantados de que nos acompañes. Y también hoy con nosotros Luis Magal, que es el fundador de la agencia Corpa. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que hoy el día está siendo trepidante. Desde primera hora de la mañana ya teníamos actualidad. Después de que ayer se conociera la famosa sentencia de Gürtel, que luego veremos si es excesivamente dura o no lo es, eso ha generado ya una reacción política. Pedro Sánchez, del Partido Socialista, ya a primera hora presentaba en el registro del Congreso una solicitud de moción de censura. Él decía que la alarma social que ha generado hacía absolutamente necesario quitar del gobierno a Mariano Rajoy. Indignación a la cual hay que sumar alarma social por la magnitud del caso de corrupción que ha sido objeto de sentencia por parte de la Audiencia Nacional. Sentencia que, lógicamente, también ha deteriorado y mucho, una vez más, la imagen y la proyección, la reputación del país, de España, ante la Unión Europea y también ante el mundo. Desgraciadamente, España hoy se hace eco, se abre página en muchos medios de comunicación europeos e internacionales como consecuencia de las implicaciones que esta sentencia va a tener, no solamente desde el punto de vista judicial, también penal, sino desde el punto de vista político.
Pedro Sánchez está decidido a sacar adelante esta moción de censura y la gran pregunta es ¿qué hará Ciudadanos? Porque claro, si Ciudadanos se abstiene, la moción de censura puede triunfar, pero si lo hace, Albert Rivera le está facilitando a Pedro Sánchez un protagonismo que le va a beneficiar cuando estamos en puertas de un año electoral. Han buscado una solución intermedia, al igual que hicieron en la Comunidad de Madrid pidiendo que Cristina Cifuentes dimitiera para seguir apoyando al PP. En esta ocasión dice, bueno, pues que dimita Rajoy o que convoque elecciones, aunque eso es bastante complicado porque una vez presentada una moción de censura es imposible disolver las cámaras y convocar elecciones, pero bueno, así lo pedía el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Solución que tiene que pasar, esa propuesta que vamos a hacer a la Ejecutiva Nacional, por pedirle a Mariano Rajoy que convoque elecciones en las próximas semanas, y si el señor Rajoy se niega a convocar elecciones y se enroca, si permanece en su parálisis habitual, pues estaremos dispuestos a impulsar y apoyar una moción de censura instrumental para que se convoquen esas elecciones. Y ante todo este movimiento, ¿qué dice el Partido Popular? Bueno, pues Rafael Hernando, su portavoz parlamentario, ha dicho que todo esto de la moción de censura es una historia que lanzó al aire Pablo Iglesias simplemente con la intención de tapar el escándalo de su chalet. Entonces es que me parece que esto de la moción de censura es un invento que se ha hecho ahora el señor de Podemos para tapar lo de su casa, lo de su chalet, o sencillamente pues para intentar calentar a las bases, a ver si acuden a darle una manita de blanqueo. Pero bueno, que desde Podemos, ¿qué dice Pablo Iglesias? Insiste en que lo que hay que hacer es retirar del gobierno a este partido delincuente, así es como le llama. Es una prueba más de que tenemos un partido delincuente a los mandos del gobierno. Ninguna democracia avanzada puede aguantar un partido de delincuentes a los mandos del gobierno y la situación es muy grave. Creo que por una cuestión de dignidad democrática, la oposición deberíamos presentar una moción de censura. Y quiero decir que nosotros estaríamos dispuestos a apoyar al Partido Socialista si encabeza una moción de censura para sacar al partido delincuente del gobierno. Nos llena de preocupación que el día de ayer Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco hayan sostenido con sus votos al Partido Popular después de lo que hemos visto hoy con esta sentencia. El problema no solamente es el PP y sus delincuentes, el problema es que Ciudadanos y el PNV sostienen al partido de los delincuentes en los gobiernos. Fue el Pablo Iglesias quien lanzó la idea de esta moción de censura y es ahora Pedro Sánchez quien enarbola esa bandera. Rocío, ¿en qué va a terminar todo esto? Bueno, yo creo que aquí lo que está claro es que Pedro Sánchez no tiene ningún sentido de Estado, porque en el momento en que está España, la posición que ha tomado es de una gran irresponsabilidad. Probablemente le lleva su ego y su afán por ser presidente, y eso es lo único que le motiva esta toma de decisiones, y se tiene que dar, y nos pone a los españoles a los pies de los nacionalistas, porque no estamos ahora dependiendo de Ciudadanos, ahora estamos dependiendo de los votos de PNV una vez más, porque si se suman Podemos, como ya han dicho, Esquerra, PDeCAT, PNV, los canarios y el PNV con un voto, ya sale un gobierno que es un frente popular más los nacionalistas. Y eso para España hoy no es conveniente. Por otra parte, claro, ¿qué tenemos? Pues tenemos a Rivera, que es la veleta naranja, ¿no? Que sabemos lo que va a apoyar un día, pero no sabemos lo que va a apoyar al día siguiente, y eso es la gran inseguridad, ¿no? Y claro, y luego pues un Partido Popular que ha perdido todas sus ideas, que no ha sido capaz de sacar nuevos perfiles y nuevos candidatos que limpiaran la imagen de todo, y todo ese pasado horroroso, sistémico, de una forma de actuar y de funcionar y de hacer política que nos avergüenza a todos los españoles, pero que también el PSOE tiene, porque a mí me gustaría saber qué va a decir el señor Sánchez el día que salga la sentencia de los ERES. ¿Qué va a decir? ¿Qué nos va a decir a los españoles? ¿Qué nos va a contar? ¿Esto mismo? ¿Y qué tendrá que decir Pablo Iglesias? Que es un partido delincuente también, sí, ¿no? Bueno, Pablo Iglesias ni hablo de él, porque me parece que está fuera de los partidos democráticos, o sea que no merece... Gorka, ¿qué impresión te da? ¿Quién se ocupa del país, no? ¿Quién se ocupa de España? ¿Quién se ocupa de los problemas que tienen los ciudadanos? Eso es lo que pienso yo. ¿Qué están pensando todos estos dirigentes políticos, no? Me da la sensación de que están pensando en sus intereses personales, particulares o partidarios. Esa es la pena, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo. Vamos a ver, por un lado, si efectivamente Ciudadanos retira su apoyo
al PP y a Mariano Rajoy, entiendo yo que lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es convocar elecciones, porque ya no tiene apoyos suficientes. Ciudadanos le apoyaba, pero ahora ya no, con lo cual lo lógico sería... Mientras esté solicitada una moción de censura, no se puede convocar elecciones. Ahí va. Con lo cual, las cámaras. en principio debería convocar elecciones. Lo que pasa es que hay una moción de censura que le impide ahora convocar elecciones. Y Ciudadanos ha dicho, bueno, si no convoca elecciones, apoyaremos esa moción. Con lo cual, parece ser que Ciudadanos lo que va a hacer es, en principio, apoyar esa moción, aunque luego ha dicho que antes va a intentar presionar al presidente del gobierno para que convoque elecciones, cosa que no puede. No puede, además, sea, eso es una norma que viene del siglo XIX. Es un lío considerable, no es fácil, no es fácil la solución. O sea, yo entiendo a los partidos políticos que piden elecciones, yo entiendo a los partidos políticos que piden que efectivamente Mariano Rajoy dimita, porque los escándalos son ya muchos, acumulados en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ¿cuál es la alternativa? Esta moción de censura, ¿con quién y para qué? Sobre todo, ¿para qué? ¿No? Si saliera para convocar elecciones en unos meses, bueno, si fuera para eso, pues a mí me parecería bastante razonable. Ya digo, el PP a día de hoy no tiene apoyos suficientes y, por otro lado, durante estos meses pasados, pues el comportamiento del Gobierno y de la mayoría parlamentaria tampoco ha servido para demasiado, ni para impulsar las reformas que España necesita, ni tampoco para defender la unidad cívica de España y hacer frente a los independentistas, con lo cual, en fin, no sé, yo creo que la solución es complicada y da la sensación de que otra vez hay que elegir entre lo malo y lo peor, y es triste. Alfredo, ¿cómo tenemos el panorama político, Yo creo que malo, fíjate, lo comentaba con los compañeros esta mañana, el escenario dantesco, porque los apoyos que pide Pedro Sánchez o que va a tener o que puede tener son cada uno una madre, es decir, independentistas, republicanos, nacionalistas... Tú imagínate que le apoye el PDeCAT, Esquerra Republicana, EH Bildu y ahora que consiga recabar el apoyo del PNV. Luego, ¿con qué cara sale Pedro Sánchez a utilizar el 155 en Cataluña, si todos estos son los que no quieren que se aplaque el independentismo, ¿no? Tú lo has dicho, lo has definido perfectamente. Es más, solamente con Podemos, que es lo que quiere una república independiente como es Cataluña, ¿qué puede apoyar para el resto de los españoles? Fíjate, yo siempre digo, llevo mucho tiempo diciéndolo, que si estos políticos que tenemos en España, en vez de mirarse el ombligo o mirar las siglas de su partido, mirasen más al español, nos iría mejor a todos los españoles, mucho mejor a todos los españoles. Y que sin embargo hacen eso, mirarse su ombligo, mirar sus siglas y no mirar más allá de lo que hay. Prueba de ello es esto. O sea, ¿ahora qué queremos? ¿Queremos nuestra parcela de poder? ¿Queremos nuestra responsabilidad? ¿Queremos ser yo el que manda y el resto me da igual? Eso no puede ser. Yo no estoy a favor del PP, evidentemente, no estoy a favor de ningún partido porque como policía soy apolítico, pero desde luego mal camino queda, mal camino llevamos si, como tú has dicho, vamos con todos los independentistas de la mano para mirar el bien de los españoles. Cuando defendemos cosas pequeñas sin mirar bien o sea, en lugar de defender el bien común, defendemos el bien de minorías, mal camino llevamos. Esto huele a un quítate tú para ponerme yo, ¿verdad? Perfectamente definido. Luis, ¿cómo lo ves? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, es una situación complicada. Después de un día que daba la sensación de que entrábamos con una buena noticia, que era la aprobación de los presupuestos, entrábamos en un momento de cierta certidumbre y cierta estabilidad. Justamente 24 horas después estamos en una situación de una total incertidumbre que está condicionada, como todo lo que sucede en este país en los últimos meses, por la condición de Cataluña, por la situación de Cataluña. Es decir, se entendería mucho más la propuesta del señor Sánchez, sobre todo para focalizarse en el mismo, digamos, un poco la situación política, si el frente catalán estuviera realmente solucionado, pero lo tenemos mucho más complicado que hace unos meses, y la propuesta de Pedro Sánchez, con el apoyo que tiene que recibir para que lleve a éxito esa moción de censura, complica todavía mucho más la situación desde mi punto de vista. Has mencionado, Luis, que parecía todo de flores y violines porque se aprobaban los presupuestos, sí, pero da la impresión de que dos de los magistrados, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, tuvieron mucho interés en publicar la sentencia, la condena de Gürtel antes, y que se vieron obligados a esperar al voto particular de Ángel Hurtado. ¿Por qué tenían tanta prisa? ¿Tenían algún interés en dinamitar la votación de presupuestos? Finalmente no pudieron. No se pudo hacer, ¿no? Porque ha sido un día después. No, porque faltaba el voto particular y como tal tenía que estar también ahí. Desde luego, si quisieron imponer ese criterio, mal huele. Mal huele cuando, evidentemente, lo quieres hacer antes de y no tienes prisa por sacarlo antes de y no cuando toque. Por tanto, digo, cuando menos policialmente nos dice aquí esto chirría. ¿Por qué tienes prisa? Sácalo cuando acabe, cuando esté.
Pero es igual que, fíjate, por ejemplo, el caso de La Manada. Un mes antes ya está firmada la sentencia y se hace pública un mes después. ¿Pero por qué? Si lo que estamos siempre diciendo que la justicia debe ser mucho más ágil y rápida, ¿por qué motivo lo hacemos antes, después o cuando interesa o cuando toca? Yo creo que esto, ya digo, que a mí como policía me chirría mucho y desde luego el mal situación les deja a estos dos magistrados que quieran imponer sacarla antes de... sin que su compañero haya hecho el voto particular. Igual es al revés, ¿no? Igual ha sido el otro quien ha querido retrasar la sentencia hasta un día después, una vez aprobados los presupuestos. Casi da igual unos que otros. El problema de fondo es que en este país ya nadie se fía de nadie. Ese es el problema. Y no nos fiamos de las instituciones, ni de los partidos políticos. Eso es el drama es ese. Eso es que no nos fiamos unos de otros, que nadie se fía de nadie, que no nos fiamos de las instituciones y cada vez que hay una sentencia pensamos que la justicia está politizada, que detrás están algunos partidos políticos, que si un partido presenta una moción realmente no es por el bien de España, sino que es por sus propios intereses. Es terrible. Escuchamos lo que dicen los demás y pensamos, ya, pero dicen esto, pero en el fondo piensan otra cosa, porque da la sensación también que algunos piden elecciones, pero realmente no quieren elecciones. Y algunos incluso no quieren gobernar. Hay muchos partidos, creo, que no quieren gobernar. Incluso quieren que haya elecciones y conseguir un buen resultado, pero no tener que gobernar, no tener que enfrentarse a los nacionalistas en Cataluña. Incluso ha habido partidos políticos que pedían que no se aplicara el 155 como Ciudadanos y luego, a los 2 meses, Ciudadanos ha broncado al PP por no haber aplicado el 155. O sea, es toda una acumulación de mentiras y contradicciones e incoherencias que lo que hace es que la gente se aleje de la política, cuando los ciudadanos tenemos que estar muy cerca de la política y de los políticos porque, en fin, lógicamente afecta a nuestras vidas. Sí, pero sobre todo además es que estamos en un momento de verdad de enfocar y de priorizar, ¿no? Y lo que viene, si no las cosas, los políticos que tenemos no adoptan una posición y un sentido de Estado, es un desmembramiento de España. Porque aquí, Pedro Sánchez lo hemos visto un día con la bandera de España detrás y otro día hablando de plurinacionalidad. Y está dispuesto a una reforma a la Constitución en que invita a todos, al PDeCAT, a PNV, a RC, a todos, a sacar su pequeña tajada o su gran tajada, el estatuto, el concepto de nación para su taifas y desmembrar España. Y en eso estamos, y en ese camino estamos. Y Podemos, ya hemos visto dónde se ha puesto en la crisis catalana, ya hemos visto dónde se ha puesto. Se pone siempre para desmontar el sistema, para destrozar la España que conocemos, para desmontar el concepto de nación. Entonces, ese es el frente que tenemos ahora y eso es lo que no podemos permitir. Me hace mucha gracia Ciudadanos, claro, que decía, yo no voy a ir con nacionalistas, pero los presupuestos no los ha votado con el PNV. A mí que no me cuenten historias, que decir, PNV ha sacado tajada de los presupuestos anteriores, se les ha hecho la vista gorda de los 4.000 millones del cupo, lo del estatuto no es casualidad que lo saque el mismo día que firma los presupuestos, el acuerdo con Bildu, no es casualidad. Por la mañana pacta con Bildu, no es casualidad, Euskal Herria, nación independiente y propia, y por la tarde apoya los presupuestos del PP. Ahí estamos, y Ciudadanos juega a amagar y luego retirarse, y de repente escuchas arrimadas decir, habrá que favorecer que Cataluña consiga sus reivindicaciones legítimas. ¿Pero qué reivindicaciones legítimas? ¿De qué estamos hablando? Teníamos que estar todos hablando de España como nación y de cómo conservarla, no de cómo destrozarla y de cómo darle prebendas a los que quieren romperla, que en eso estamos. Entonces, claro, pues Pedro Sánchez, el que pensara que tendría sentido de Estado, pues ya vemos dónde está, en facilitar el camino a los enemigos de España, que es lo que está pasando hoy. Decía Gorka que nadie nos fiamos de nadie, decía Alfredo que la justicia tiene que hacer su trabajo, pero no estamos ante una situación en que está excesivamente judicializada la situación política. Es decir, ahora de repente, porque sale una sentencia, oye, justa, injusta, propia, impropia, tarde o pronto, es igual, es la que marca el calendario político. Pero Javier, que aún faltan recursos, es decir, que no es definitiva la sentencia. Pero hay que ir al Supremo. Claro, o sea, por eso digo que puede mejorar o empeorar. Justo. Pero es un caso excepcional, estamos hablando de un caso, el caso Gürtel, que lleva 9 años, una sentencia de más de 1.600 páginas, si no me equivoco, ¿sí? Y algo que ha condicionado informativamente y a la opinión pública de este país durante los últimos 9 años, evidentemente. Yo creo que es interesante. Lo que decía Gorka tiene toda la razón del mundo, es decir, ponemos en tela de juicio permanentemente instituciones que deberían de estar fuera del juego político, a mí me parece. Es decir, yo
no, yo creo que la justicia, que siempre se le está achacando, permanentemente se le está achacando, que está muy politizada y que está instrumentalizada en algunos casos por el gobierno, a mí me sorprende, joder, con sentencias como esta, que le metan 33 años al extesorero. Estamos hablando del extesorero, una persona que tenía un poder formidable en el PP, 33 años de cárcel, 15 años a su mujer. Tenemos casos, este es el primero de muchos y de otros anteriores. El día anterior, el día justo que se aprueban los presupuestos, que daba la sensación de que le daban un balón de oxígeno a este gobierno durante un cierto tiempo, y sobre todo al que le daba un balón de oxígeno era Albert Rivera, porque podía preparar perfectamente las elecciones. 2020 le daba de pronto oxígeno. Nos encontramos con que detienen a Zaplana, una referencia. A la gente más joven no lo reconocerá, pero era una referencia en el gobierno de José María Aznar y durante muchos años en la política nacional. Quiero decir que a mí la apreciación que hacía Gorka me parece interesante para que digamos un poco también la asumamos la ciudadanía, que somos parte del ente político, yo creo. Yo entiendo que tiene que ser muy incómodo apoyar al PP en el Congreso de los Diputados en estas circunstancias. O sea, es normal que los partidos políticos que no son el PP presenten sus propias alternativas. O sea, es lógico que Ciudadanos diga ahora, en estas circunstancias, por mucho que se supiera que efectivamente pues el PP estaba gravemente afectado por el tema de la Gürtel, ¿no? Se sabía, todo esto se sabía de antes, ¿no? Pero claro, una sentencia así, pues lógicamente los partidos políticos reaccionan. El tema es que, en mi opinión, millones de ciudadanos españoles, no hay ningún partido político de estos que vemos en la tele que les dé la suficiente confianza, porque si lo hubiera, pues bueno, ha gobernado el PP un tiempo con el apoyo de Ciudadanos, quizás desde la izquierda sensata podría haber presentado o podría existir un partido político o un candidato que dijera, no, mi modelo es este otro. Pero esa izquierda sensata no es el PSOE de Pedro Sánchez. No, yo hablo de una izquierda que, por ejemplo, defendiera la unidad de España, una izquierda que se enfrentara a los independentistas, una izquierda que impulsara las reformas que España necesita, como por ejemplo la ley electoral, la reforma del Estado autonómico, etcétera. O sea, hay muchas cosas por hacer en España. O sea, se podrían defender cosas muy interesantes, muy razonables, muy sensatas. Sin embargo, claro, tenemos que elegir, ¿no? Parece que la gente tiene que elegir entre Pedro Sánchez, su plurinacionalidad, y Podemos, que efectivamente, como se ha dicho, pues apoyó a los golpistas hace unos meses en Cataluña. Entonces, claro, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos? Claro, porque el eje ya no tiene que ser izquierda-derecha, el eje ahora es quienes apoyan España y los enemigos de España. Y esa es la clave. España está en un momento en que no podemos estar hablando de izquierda o derecha, tenemos que estar hablando de los que estamos defendiendo la igualdad de los derechos de todos los españoles, los que estamos defendiendo España como nación, los que estamos defendiendo que no haya privilegios para algunos y no para otros, los que estamos defendiendo despolitizar la justicia. Porque claro, lo que habláis de la justicia es que nadie ha hecho nada por despolitizarla, nadie ha hecho nada por quitar las manos de los políticos del Constitucional, nadie ha hecho nada por despolitizar el Consejo Superior del Poder Judicial, nada. Claro, las sospechas que tenemos es que están fundadas, porque efectivamente está politizado. Y luego, el Partido Popular, es que todos los que están en el Partido Popular, Arenas, el señor Rajoy, ¿cuánto tiempo llevan en el Partido Popular? ¿Nos creemos que no veían a Correa pasar por el pasillo de sus despachos todos los días, robándonos a todos? No nos lo creemos. Entonces, ese es el Partido Popular. Ese es el Partido Popular, es que todos los que están dirigiendo el Partido Popular y siguen dirigiendo hoy, estaban cuando pasaba Gürtel y sabían lo que pasaba en Valencia con Zaplana. Ese es el drama, que no se ha hecho. Entonces, claro, a mí me resulta insultante porque hay mucha gente en el Partido Popular de buena fe trabajando, claro que sí, alcaldes, gente que está trabajando por el bien de España, que también han sido engañados. Porque la cúpula del Partido Popular, los que tienen secuestrados al Partido Popular, han permitido que ocurriera a su alrededor todo esto. Y por eso nos escandaliza. Bien, pues ahora se ha producido una sentencia y ha removido el avispero político. Y vamos a ver qué pasa. Pero yo no sé a vosotros, pero a mí me da la impresión de que hay muchos que están ya bailando sobre la tumba de Rajoy, pero que este viejo zorro, al final, va a saber manejar mejor los tiempos, va a dejar que se maten entre ellos y que esa moción a lo mejor ni triunfa ni nada. Y él se queda tan ricamente. No sé qué impresión sobrevive a todo. Lo que ocurre es que la moción, desde mi punto de vista, la moción de Pedro Sánchez internamente es muy interesante para Pedro Sánchez. Quiero decir, hay una polémica interna en el Partido Socialista de poner en tela de juicio el liderazgo de Pedro Sánchez. Todos sabemos, digamos, un poco el resultado de su elección. Es su gran baza. Exacto. Él pretende hacer lo que Felipe hizo en el 80 ante Adolfo Suárez, es decir, mostrarse ante el pueblo español como una opción de gobierno. Que luego Hernández Mancha lo intentó y
Pablo Iglesias intentado con un fracaso estrepitoso, Total. pero a Felipe sí le salió bien en el 80 y en el 82 era presidente. Y le puede salir bien a Sánchez. ¿Pedro ya Sánchez veremos. puede hacerlo? Bueno, vamos a ver. Sí. Y sobre todo acalla, digamos, un poco las críticas internas y la actitud muy beligerante que tenía en un grupo selecto de líderes socialistas clásicos y tal, en contra de su liderazgo y de su Secretaría General. A mí me parece que esta jugada, internamente para Pedro Sánchez y para el partido, y para callar, digamos, un poco al Partido Socialista, le viene muy bien. Pero sin que triunfe la moción de censura. Ni siquiera que triunfe. O sea, y si triunfa todavía mucho mejor para él. Si triunfara, bueno, habría que ver con qué apoyos. Exacto, entonces ya claro. sería todo Sobre todo qué haría después, ¿no? Porque él puede presentar una moción y puede recibir el voto de cualquier partido político. Digamos que él no es responsable en eso. Pero ya lo has oído hoy. Presento moción de censura para gobernar. Claro, para gobernar no para Partido Socialista, me presento exacto. y convoco elecciones inmediatas. No. Claro, para gobernar que con es en quién. todo caso lo que Albert Rivera querría. Preséntate, gana y convoca. Para gobernar con quién, con Ciudadanos, quizás. Pero aprobar alguna él ha ley. repetido en la rueda de prensa, si no me equivoco, reiteradas veces, que era un gobierno del Partido Socialista. Sí, él claro. presentaba la Sí, por eso digo. Deja Partido claro Socialista. que aunque tenga ya el apoyo de Podemos, que se lo ha dado Pablo Iglesias, no sería de coalición. Exacto. Sería del Partido Él presenta la Socialista. moción libremente y luego si la apoya Bildu, PDeCAT, etcétera, digamos que no es responsabilidad suya, siempre y cuando sea capaz de presentar un programa de gobierno y puedas llevarlo adelante, porque si efectivamente es elegido presidente con esa moción de censura y luego no puede hacer absolutamente nada o todo lo que hace lo hace mal, pues estará dentro de unos meses peor que como está ahora. Su gran problema es que como gane una moción de censura con la basurilla del Congreso, ¿cómo saca la cara como presidente del gobierno del Reino de España? Con el conflicto que tenemos con los separatistas en Cataluña. ¿Y qué hace después? ¿Y qué hace? ¿Y el PP en la oposición qué es lo suspende que va a el hacer? 155, deja que Puigdemont entre por los Pirineos En eso a entramos caballo. Vox a detenerle. Claro, Entonces, ya no lo detenemos. Pacta con Puigdemont, que es lo que incluso decía en broma el propio Mariano Rajoy. Que claro, ¿qué hace? Bueno, hace poco hablaba de una reforma del Estatut, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Y ha hablado estos meses de la plurinacionalidad y de La las reforma a la naciones Constitución, que eso y del está... federalismo asimétrico. Y está gobernando ahí en el País Vasco con el PNV. Claro, Pedro ¿no? Sánchez era el que le decía a Pascual Maragall, aprobaremos lo que nos mandes, ¿no? Claro, pero que la reforma a la Constitución está encima de la mesa. Y la reforma a la Constitución lo que pretende es dar a todos los que quieren la independencia, darles un estatus como nación y un Estado federal asimétrico. Y en eso están, incluso Ciudadanos, un Estado federal no lo ve mal, ¿eh? Y de hecho habla de un Estado federal, nunca dice España como nación. Ellos dicen un Estado federal que se integre mejor en Europa. Al final lo que quieren es un reino de taifas de 17 autonomías, algunas con estatus de nación, ¿no? Que es lo que están defendiendo y lo que quiere el PNV, lo que quiere Cataluña, lo que quiere más prebendas. Y ese camino es peligrosísimo para España. Ese camino es de verdaderamente el de la desigualdad de los españoles. Ese camino es la de la España que se empobrece, porque una España desunida se empobrece y una España de 17 naciones se empobrece. Bueno, pues esta es la situación política que la ha generado que esa famosa sentencia del caso Gürtel. Nos hemos de preguntar, ¿sentencia excesivamente severa? Pequeña pausa y lo analizamos. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Nadie sabe que la estoy usando. Es genial. Puedo hablar con la gente y no sentir vergüenza. Sé que necesito un dentista, pero no tengo el dinero.
Ahora puedo poner mi mejor sonrisa. ¿Te avergüenzas de tus dientes rotos, partidos y de los que te faltan? ¿Escondes tu sonrisa porque te avergüenzas de las fisuras y grietas desagradables? ¿Te gustaría tener más confianza en tu sonrisa, pero no puedes permitirte las costosas reparaciones dentales? Te presentamos Perfect Smile, la increíble e instantánea funda de carillas reutilizable y extraíble que te proporciona el aspecto de unos dientes perfectos, con los que volverás a estar orgulloso de sonreír. Perfect Smile se adapta perfectamente a tu dentadura. El secreto es su microplaca de polipropileno súper cómoda. Simplemente empápala en agua caliente, presiona sobre la capa superior de los dientes y verás que se ajusta perfectamente sobre ellos. Ahora, tener una sonrisa perfecta es tan fácil como 1, 2, listo. Úsalo y muestra tu sonrisa de 1 millón de euros. Perfect Smile es necesaria para tus entrevistas de trabajo y para tus fechas importantes. Y cuando salgas en las fotos, estarás orgulloso de decir patata con una sonrisa blanca y brillante. Me la pongo cuando salgo y ahora es muy divertido sonreír de nuevo. Confía en tu sonrisa. Perfect Smile se adapta a cualquier tamaño de dientes, tiene un ajuste personalizado. Con Perfect Smile puedes tener apariencia y confianza al instante. Algunos de mis pacientes no pueden permitirse la odontología cosmética. Esta es una gran alternativa. Muchas personas no pueden permitirse miles de dólares en trabajo dental para obtener una sonrisa de estrella de cine. Llama ahora o visita nuestra web para conseguir tu propio Perfect Smile por el impresionante precio que aparece en pantalla. Pero eso no es todo. Conseguirás tu segundo Perfect Smile totalmente gratis. Consigue la sonrisa que siempre has querido por esta increíble oferta. ¡Llama ya! Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Ha sido una sentencia judicial la que ha removido el avispero de la situación política española. Se trata de esa sentencia del caso Gürtel, que conocíamos ayer y que parece haber trastocado la agenda política de todos los partidos. Una sentencia dura, estricta, sin lugar a dudas, y está claro que contra la corrupción no se puede ser blando. Pero es justo porque algunas personas hablan ya de que parece que sea peor y requiere más castigo una persona que roba, aunque sea dinero público, que una que mata y asesina. No lo sé, a los juristas dejamos esa pregunta, aunque siempre contestan lo mismo. No, hombre, es que la acumulación de penas generalmente genera acumulación de condenas y por eso se suma más. Pero si comparamos la sentencia que conocimos de Gürtel con algunas otras históricas que hemos visto en España, nos preguntamos, ¿cómo es posible que un hombre que asesina a sus 2 hijos, como José Bretón, sea condenado a 40 años? O un terrorista asesino, uno de los más sanguinarios, Javier García Gaztelu, el famoso Chapote, que secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, haya sido condenado a 50 años. Eso lo comparamos después con las sentencias que hemos conocido del caso Gürtel y nos encontramos con que algunas de las penas de los personajes más representativos son altas y da la impresión de que equiparables a las mismas. Seguimos teniendo, insisto, Bretón con 40 años, Chapote con 50, pero es que Luis Bárcenas por el caso Gürtel ha sido condenado a 33 años, pero el cabecilla de la trama, Francisco Correa, a 51 años. Volvemos a preguntarnos lo mismo, ¿es justa la justicia? Tienen razón los juristas, insisto, en que la acumulación de delitos hace que acumulemos años y por tanto condenas. Pero no sé, Rocío, llama un poco la atención, ¿no?, que un asesino
pague en ocasiones menos que un ladrón, aunque lo de robar sea muy malo. Bueno, a mí es que los ejemplos que has puesto de los asesinos y del terrorista, efectivamente esos me parece que tienen una sentencia baja, porque yo eso les aplicaba la cadena perpetua. Claro. Entonces, efectivamente, si lo comparamos, pues sí te parece, pero es que hay casos que creo que tienen que estar en la cárcel de por vida, ¿no? Y hay algunos asesinos, algunos pederastas que no son capaces de reinsertarse, ¿eh? Y los terroristas que tienen que estar en la cárcel de por vida, y entonces ahí a lo mejor proporcionaríamos más las penas, ¿eh? Probablemente es que son bajas las de algunos, los que no son reinsertables tendrían que estar para siempre en la cárcel, y eso es a lo mejor la reforma que tenemos que hacer, ¿eh? A ver, tenemos un policía en la mesa. Alfredo, tú eres experto en ese tipo de cuestiones, cuéntanos. Yo creo que es una barbaridad, es decir, a lo mejor se merecen los 23 y los 50 años, pero a lo mejor se merecen mucho más el resto, es decir, ponía antes en fuera de plano el descuartizador de Majadahonda, que mató a su tía y mató a una inquilina del piso, 27 años. Es decir, por matar a 2 personas, descuartizarlas y hacerlas desaparecer, 27 años. Algo está mal, lo diga quien lo diga. Yo lo digo como policía, que lo vemos sistemáticamente, que cogemos a gente por robar con violencia, por robar con fuerza, y la vemos en la calle día tras día, evidentemente algo no está bien. Me hace mucha gracia, Javier, cuando dicen que no hay que legislar en caliente, cuando quieren. Pero claro. Cuando no quieren, corren para hacerlo. Es decir, tuvimos el caso del niño Gabriel, por desgracia, en Almería, no hay que legislar en caliente. O el caso de la manada. La parte, esa quiere decir. Fíjate qué debate social se ha generado, ¿no? Y ojo, queremos saber que yo he visto pruebas de sala que si la audiencia provincial aplica justicia, igual quedan en libertad los 5, o sea, que ojito. Pero ya es otra cosa aparte. El respaldo social a según qué cosas, porque le dices tú, has puesto la manada, la gente a muerte por la manada, y las manadas de argelinos cambió a chicas en Alicante, nadie ha dicho nada. Y los que apalearon a los guardias civiles y a sus mujeres, a esas 2 mujeres que defendieron a sus maridos, se pusieron ellas y recibieron los golpes para protegerles a ellos. Eso. ¿Qué colectivo feminista ha salido a defenderlas? 0. Ninguno. Ya lo has dicho. Esos 0. colectivos, ¿a quién han defendido? A los agresores. Sí, señor. Muy bien. Por eso digo que, y ojo, y el de la coleta respaldó a los agresores de Alsasua, o sea, que recibió a la familia de los agresores de Alsasua, en vez de dar más cancha y dar más respaldo a la Guardia Civil, de todos los españoles, respaldan y reciben a unos separatistas irracionales agresores, porque es más social o buscan más complicidad, lo que sea. Desde luego, el Código Penal, sigo diciendo que no puede ir haciéndose a parches. Alguien tiene que acometer el Código Penal del siglo XXI para siglos posteriores. Nuestro Código Penal es muy antiguo, llevamos mucho tiempo diciendo que policialmente que no vale. No vale porque no damos cancha, no damos armas a los jueces para que apliquen la justicia como deben. Es decir, que esta gente a lo mejor se merece eso, pero no puede ser los ejemplos de delitos gravosos y fragantes, o como ha dicho Rocío, no ya que se reinserten, porque me hace mucha gracia lo de la reinserción. Si es que la pena que se pone es para que pague un delito que ha hecho en la calle. ¿Que luego el fin de la cárcel es para reinsertarse? Sí, pero de momento que pague lo que ha hecho. Que es que me hace mucha gracia, ¿no? Es que la cárcel va para... Que no, señor, que la cárcel es para que pague una pena que ha cometido en la calle. Es para 2 cosas, para castigar una cosa mal hecha y para alejar de la sociedad al que sea un peligro. Si luego, como tercer punto, reinserta, pues perfecto, un elemento que puede aportar, pero el primero es castigar al que lo hace mal y segundo, pero, quitarle de medio. A estos que tanto dicen que hagan un estudio, como estamos en el país de las estadísticas, que hagan una estadística de cuántos de estos hombres se reinsertan realmente. Si su modo de vida es el delito. En el caso de los violadores ya lo has visto, al primer permiso de fin de semana, reincidencia. Ahí está. Y los pederastas. Y es que además los que saben, pero es que fíjate tú, el Código Penal se rasga las vestiduras cuando vemos, por ejemplo, como 2 niños de 14 años en el País Vasco matan a un abuelo, matan a una abuela o matan a un futbolista. Y es que fíjate, el menor, el otro día el menor que mató a la chica en Palencia, me parece que fue, 8 años va a estar máximo en un centro porque es menor. Pero señores, que es que la ley del menor de hace años no tiene que ver con la ley del menor ahora. Un niño de 14 años de hace 20 años no tiene que ver con un niño de 14 años ahora. Y nadie lo acomete. Que yo soy policía simplemente, pero que hay muchos más que cobran por pensar que si no tienen que verlo. Gorka, si no nos vale el Código Penal habrá que cambiarlo, o legislar en frío o en caliente, ¿qué hay que hacer? Ya que no confiamos en la justicia, vamos a confiar en los jueces, ¿no? Vamos a confiar en que sus sentencias son más o menos razonables, ¿no? Habría que ver cada caso. Bueno, cada cuando nos encontramos con estos tríos de jueces, que 2 opinan una cosa y siempre hay un voto particular de otro radicalmente opuesto. Yo no creo que el Código Penal sea un absoluto desastre, quizás haya que cambiar cosas, ¿no? No digo que no. Pero, no sé, habría que ver cada caso y cada sentencia y ver si se han cometido injusticias. Según dice la Constitución, las penas son para castigar
y para reinsertar, y me parece razonable. Yo no soy partidario de implantar la cadena perpetua y tampoco, por supuesto, la pena de muerte. Por otro lado... ¿Pero la permanente revisable? Bueno, es que algunas sentencias de estas son mucho peores que una cadena perpetua revisable. Bueno, estas... sabes que al final nadie cumple. Ya, pero bueno, en principio Chapot está condenado a 50 años y no es una cadena perpetua revisable. O sea, es más grave estar 50 años en la cárcel, ya veremos los que cumplen. Pero vamos a ver, un máximo de 30, ¿no? Quiero decir, no perdamos tampoco un poco el sentido común. Vamos a ver, estar 50 años en la cárcel es estar muchos años en la cárcel. Nadie está 50 años en la cárcel. Y estar 30 años en la cárcel es estar muchos años en la cárcel. O sea, vamos a confiar un poco en el Estado de Derecho, ya digo, si no en la justicia, porque puede estar politizada, al menos en los jueces. Yo sí creo, por ejemplo, que lo que hizo Chapote es mucho más grave que lo que ha hecho Correa. Sin embargo, Correa es condenado a 51 años y Chapote a 50. A uno menos. Claro, algo raro pasa, pero yo creo que en general son sentencias, en fin, ya digo, bastante razonables. ¿Cuánto le ponemos a Chapote? Es que no hay palabras para definir lo que hizo, pero bueno, está condenado a 50 años. Bretón, 40 años, van a estar toda su vida en la cárcel, ¿no? Y efectivamente, bueno, Correa, 51 años, claro, por robar. No es más grave robar que matar, ¿no? 33 años para Bárcenas, su mujer 15 años. Son, yo creo, sentencias duras. Pero son sentencias injustas. Pero no en tiempo real, es decir, que seguramente justas. Que a la mitad de la sentencia tiene ya beneficios penitenciarios, ¿eh? Por tanto, no son 30 años, son 15 años lo que puede beneficios ser. Penitenciarios en función de su comportamiento en una serie de factores, pero acaba habiendo beneficios penitenciarios. Claro. Pero van a estar un par de décadas en la cárcel. Sí, puede ser. Pero algunos terroristas que gracias a beneficios penitenciarios han salido después de cumplir bastantes años, les ha salido a menos de un año por asesinato, porque habían matado a 13 personas. Yo lo denuncié en el Parlamento Vasco. Yo pedí que no hubiera beneficios penitenciarios para los terroristas si no colaboraban con la justicia, y me quedé solo. No apoyo a nadie, ni el PS, ni por supuesto Bildu, PNV, pero tampoco el PP ni el PSE. Que si quieren beneficios penitenciarios, colaboren con la justicia, lógicamente. Si uno no quiere colaborar con la justicia, no puede obtener ningún tipo de beneficio. En la aplicación de la misma medida, ¿en los delitos dinerarios no sería más exigir devolución del dinero? Claro. O en todo caso prestación de servicios sociales, más que cárcel en sí? Yo creo que sí. Una parte de cárcel, sin duda, pero sobre todo devolver el dinero. Y otra cosa, y prevenir el delito. Claro, mejorar la democracia en España, prevenir que no haya corrupción, que haya una justicia independiente, que no haya transparencia. Por mucha prevención siempre va a haber delito. Por supuesto. Hay una cosa, la sentencia es muy dura, es tremendamente dura, pero lo que pongo yo en duda fundamentalmente es las bondades de otras sentencias de casos que son muchísimo más llamativos socialmente. En países más avanzados que el nuestro, bueno, más avanzados, digamos un poco que tienen unas democracias supuestamente más consolidadas que la nuestra, como Dinamarca, acaban de condenar a un señor que asesinó a una periodista, que la invitó a su submarino, que la intentó sobrepasarse y ella se negó y la mató y la descuartizó. La han condenado a cadena perpetua menos de 2 años después de que cometiera ese asesinato, y no creo que haya habido demasiada polémica. Es decir, en Inglaterra, no nos vayamos a Estados Unidos, que tiene una política judicial muy estricta, pero en Inglaterra, en qué estado es pena de muerte. Exacto, pero en Inglaterra también hay casos y recientes además de condenas a cadena perpetua por crímenes que llaman muchísimo la atención a la sociedad. A mí me parece que es una sentencia dura, 51 años, como dice Gorka, y como sostenía Rocío también, son muchísimos años, que luego cumplan menos, pero es casi una condena, es una permanente revisable, pero no revisable, porque 51 años más los que tiene de otros juicios le va a hacer pasar a Correa muchos años en la cárcel. De la vista anterior tiene otros 13, ¿eh? Por eso. Porque, por ejemplo, Álvaro Pérez el Bigotes, que ha quedado absuelto en esta ocasión, tiene 12 condenados previamente, con lo cual no sale de prisión. Pero sí lo que debemos de poner en duda, o por lo menos que los jueces sean más pedagógicos y nos informen acerca de por qué ese tipo de diferencia de sentencias. Hay crímenes absolutamente execrables que son condenados a una cifra de años que a mí me parece injustísima. Claro, porque vosotros partís de la base del mundo ideal de Concepción Arenal, de condena el delito y compadece al delincuente, entendiendo que la cárcel, las instituciones penitenciarias son un sitio donde te reinsertas. Pero es que la cárcel hoy en España no reinserta al delincuente en muchísimos casos, lo estamos viendo con el caso de los yihadistas. Es más, están siendo el foco de radicalización
del terrorismo, de los terroristas. En las cárceles, claro, la universidad del delincuente, en las cárceles españolas, los narcotraficantes siguen liderando sus redes de narcotráfico desde la cárcel. Lo vimos pues con los famosos gallegos y Tomiñán y con todo esto, y ahora está pasando. La cárcel no es un sitio donde se están reinsertando muchos tipos de presos. Y hay otros, además, que si tú hablas con la gente que está en contacto con ellos, intentando reinsertarles, dicen no son reinsertables. Hay algunos asesinos, pederastas, violadores, que no son reinsertables. Y esto tenemos que aprender. La sociedad es madura suficiente como para entender esto y aceptar que hay gente que tiene que estar en la cárcel de por vida, porque no nos podemos permitir que vuelvan a estar en la calle. ¿Por qué tenemos las madres que aguantar que un tipo como el Rafita, el asesino de Sandra Palo, esté por las calles de Madrid hoy? Esté por las calles de Madrid reincidiendo. Si no está detenido. Claro. Le detienen y tienen que soltarle. Claro, ese tipo está en contacto con nuestras hijas por la calle de Madrid, mejor se los cruza y no va a tener ninguna duda en volver a repetir, porque es un tipo que no es reinsertable. Entonces, no hay que tener ningún miedo de decir ese tipo, ese perfil, tienen que estar en la cárcel de por vida, porque a día de hoy, y ojalá lo encontremos, no tenemos mecanismos para reinsertarles. Ojalá lo encontremos, ojalá seamos capaces, pero a día de hoy no lo sabemos hacer. Hombre, pero si luego vemos las cárceles que hacen nuevas, como las últimas que se han hecho, que son cárceles casi de lujo, sí. Yo lo que digo, hay ancianitos que tienen que pagarse mucho más en una residencia de ancianos que un detenido en la cárcel, pensando que nos cuesta cada español 3.000 euros un detenido en la cárcel al mes. O sea, es que no es cualquier cosa lo que estamos hablando. Y encima les ponemos piscina, gimnasios, biblioteca, sala de ocio, y todo de lujo, Javier, todo de lujo. Es decir, a ver, entonces ¿qué hacen? La cárcel de Extremera creo que es, ¿no? La Extremera y la de Málaga, me parece que son las y la de Málaga hemos visto imágenes que parece un resort turístico, que dan ganas de entrar a vivir. Claro, y luego resulta que hablas con los funcionarios de instituciones penitenciarias que les acosan, que les agreden, que les insultan. Entonces, ¿no protegemos a los que nos protegen? O sea, ¿protegemos a los malos en ese entorno como tal para que sea un entorno idílico, teniendo claro que es que a mí se me regalan las vestiduras, de que hay delincuentes que su modo de vida es la delincuencia y no va a dejar de hacerla? Claro. Pero si es que tú puedes ver antecedentes, me hace mucha gracia, 80 antecedentes en la calle, 120 antecedentes en la calle, las famosas hurtadoras que llegan entre 15 y 20 carteras cada día, llega un juez, dice... Orden de alejamiento del metro. Llega la audiencia, por favor, ¿cómo vamos a dejarlas de poder disponer de un medio como el metro? Sí. Otra vez al metro. Pero yo lo que digo, Gorka me hace mucha gracia que... O sea, no, perdón, o sea, que lo que dices, ¿sabes? O sea, que es verdad lo que dices, pero que es que hay cosas que es que yo me fío de los jueces, pero es que hay tantas cosas que claman al cielo que leche, que hay que dar una vuelta de tuerca. Como dice Rocío, a lo mejor hay que hacer realmente independencia de los jueces que hagan y dispongan lo que ellos quieran, sin ninguna presión política, realmente. Yo denuncié al director general de la policía, señor Cosidó, 3 veces, con pruebas más que suficientes para poderle condenar. Ninguna de las 3 ha salido condenado, ninguna de las 3. Entonces, algo está mal. ¿Qué pasa? ¿Que según ciertos cargos y según qué juez condena o no condena? Leche, si las pruebas son para los mismos jueces. Y yo digo, me hace mucha gracia porque digo, cuando esta señora, como jueza, dice 2 y 2 son 4, y el de al lado por lo mismo, 2 y 2 son 25, mire, pues por mucho que haya la interpretación de la justicia en España, a mí no me parece normal, por el mismo delito. ¿Sabes? Entonces, por eso digo que sí que hay que hacerlo, que el Código Penal no está tan mal como está, pero que desde luego hay que dar una vuelta de tuerca para aplicarlo a este siglo, no al pasado. Tampoco pienso que estemos rodeados de delincuentes cuando cogemos el metro en Madrid, ni cosa parecida, ni que todo sea impune y que los ladrones anden sueltos y los asesinos estén en la cárcel 2 años. Tampoco creo que sea eso. Yo más bien pienso que los delincuentes graves están en la cárcel y los demás no. Y hay que intentar que haya cuantos menos delincuentes, mejor. Y yo creo que una buena vía puede ser la educación. Mejorar la educación en España puede estar bien, por ejemplo, digo, porque si no, ¿cuántos años queremos que pasen estos personajes en la cárcel? ¿Cuántos? 100, todos, cadena perpetua. Si es lo que han hecho es tremendo, sí, cierto. Bueno, vamos a intentar prevenir, vamos a mejorar la educación, porque en España hay muchas cosas que mejorar y esa es una de ellas, por ejemplo. Digo por decir otras cosas. Pero siempre habrá
Sí, siempre habrá. Sí. Pero en la condición humana hay gente buena, que son la mayoría, pero de esta fábrica, que somos 7.200 millones de seres humanos, pues hay una proporción de gente mala que llama mucho la atención, porque cuando hacen una barbaridad, hacen una barbaridad. En este país, a mí me parece que en este país lo que falta también es un poco la justificación de la responsabilidad individual. Es decir, todo lo achacamos a una responsabilidad social, a la falta de educación, a la no sé qué, a tal. No, hay una responsabilidad primigenia que es la responsabilidad individual de cada uno. Tenemos que hacernos responsables de nuestros propios actos. Claro, pero por ejemplo la educación me parece muy interesante. ¿Cómo vamos a educar bien a los niños si le hemos quitado la autoridad a los profesores? ¿Cómo vamos a educar bien a los niños si los padres han delegado la educación de sus hijos? Es que hemos perdido un punto fundamental para la formación de nuevas generaciones. En algún caso, afortunadamente. No, pero vamos a ver, claro, si tenemos padres... Ya, bueno, sí, no hables de los profesores de según qué colegios de Cataluña. Entre padres y profesores en conjunto deberíamos ser capaces de educar a unos niños en el esfuerzo, en el mérito, en la disciplina y en la rectitud. Pero es que ahora esos valores en los colegios ni se enseñan. Y tenemos un montón de menores que están... Claro, Rocío, pero Gorka ha contado muy interesante, la perdidos educación, muy interesante, pero claro, ¿qué educación quieres imponer si luego el ejemplo social que tienes es el que tienes? Porque dices, en el metro igual no vas rodeado de delincuentes, es que a lo mejor hay más en el Congreso de los Diputados. No, y otra cosa, claro, ¿cómo un gobierno va a exigir que, el gobierno de España va a exigir que el gobierno de Cataluña cumpla la ley si resulta que el PP ha sido condenado por graves delitos? Claro, es que por ejemplo, vamos a dar dar muy importante a nuestros niños para que sepan lo que es la delincuencia, pero luego ven, el modelo social, hace bien pocos años, un par de décadas en España, era el modelo del pelotazo. Aquí todo el mundo se hacía rico y se triunfaba socialmente y políticamente, y la gente que estaba en política mangoneaba. Ahora se está produciendo esta tangentópolis del gobierno, de los jueces y de la corrupción, pero es que esta misma semana hemos visto como un exministro entraba en prisión, y no es el primero de la democracia. Eduardo Zaplana fue el otro día detenido, todo el mundo dice que era el gran sospechoso históricamente, pero finalmente ha entrado en prisión preventivamente y deberá ser juzgado. Pero no es el primero, porque José Barrio Nuevo, recordarán, exministro del Interior del Partido Socialista, entró en prisión en 1998. Pero es que Jaume Matas, exministro de Medio Ambiente del Partido Popular, entró en prisión en el año 2014. Ahora, en el 2018, Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo también del PP, entra en prisión. Es decir, que encima tenemos una historia en la que ya 3 exministros han pisado calabozo. Claro, ¿cuál es nuestro modelo y nuestro referente social? Claro, es que ¿cómo vas a exigir, ¿no?, a los ciudadanos que cumplan las leyes, por ejemplo, y paguen los impuestos cuando ves que en algún caso, tampoco voy a decir que todos, ni mucho menos, que en muchos casos... Es que al número 2 de Montoro le llaman como imputado a ver qué ha hecho. Personas muy relevantes incumplen las leyes. Que nos mete la mano en la cartera con Hacienda, ¿no? Claro. Ya, pero efectivamente hay un problema de ejemplaridad pública, pero no nos podemos parapetar en eso para cada uno como individuo ser responsable y ser cumplidor, porque si no estaríamos haciendo un flaco favor, ¿no? Efectivamente tenemos que conseguir construir unas generaciones de gente en las instituciones que sea ejemplar, y sea ejemplar en su vida pública y su vida privada, porque yo estoy un poco cansada de esto de que no, su vida privada. No, yo creo que quien se exponga a la luz pública tiene que ser ejemplar en todo, porque efectivamente va a ser el espejo en que se van a mirar las nuevas generaciones, ¿no? Y allí hay muchísimo que construir. Pero me llama la atención, por ejemplo, en España, cuando aparece un juez que es duro y que con los menores les aplica, por ejemplo, un trabajo social, todo el mundo sale a decir, pero bueno, qué barbaridad, ¿cómo va a estar ese chico limpiando las calles durante...? Pues es que es fundamental, es fundamental, y a esos jueces les criticamos. Es que es fundamental que aprendamos desde que nuestros niños, desde que son muy jóvenes, aprendan que tienen una obligación con la sociedad, que eso es lo que hemos perdido, que tienen una obligación con los que tienen alrededor, y una serie de valores éticos en los que yo creo que nos podríamos poner de acuerdo. Es la clave. Claro, esa es la responsabilidad personal, esa es la responsabilidad de cada uno, yo creo. A mí lo que me preocupa de esta situación en la que vive España, aparte de la de Cataluña, que todavía no hemos entrado, pero entraremos porque condiciona, tema aparte. Exacto, condiciona todo, es la imagen que da la marca de España fuera de España. Es decir, que un día tras otro permanentemente haya exministros, a altos cargos públicos, gente en la cúspide de los partidos, ahora o hace unos años, que está siendo condenada a una cantidad de años tremendo, la imagen
que como país estamos dando, yo creo que es tremenda. Yo creo que eso se compensa un poco con nuestros éxitos deportivos. Bueno, y con lo que pasa en el Mundial, y con lo que pasa en el Mundial. Y yo creo que gracias a eso no nos ven tan mal, de hecho. Yo creo éxitos que deportivos y además deportistas que son modelos sociales. Un tipo como Rafa Nadal, como Andrés Iniesta, como gente así, es que da gusto. Hay otros políticos, vamos a ver, los alemanes no han sido un ejemplo de rectitud. Acordaros de la financiación de campañas, los casos de Siemens, el famoso caso del convoluto, etcétera. Sarkozy con la financiación de campaña, Gaddafi, todo eso, lo hemos visto desfilar hace poco. O sea, no nos echemos encima la leyenda negra española. Pero no tan recurrente. De hecho, hay algún estudio que se ha realizado en los últimos años donde se demuestra que los casos de corrupción existentes en España son semejantes a los que existen en otros países europeos. He leído algún informe en ese sentido esta misma semana y es sorprendente. Sin embargo, la imagen que tienen los ciudadanos en relación a la corrupción es muchísimo mayor en España que en el resto de los países porque europeos. Nosotros somos más cainitas y autodestructivos. También. Cierto. Ya recordaba que el mariscal Bismarck, que decía que España es el pueblo más poderoso, lleva 5 siglos intentando autodestruirse y no lo ha conseguido. Yo creo que somos terriblemente autodestructivos, ¿no? Es decir, en esa encuesta se le preguntaba a los ciudadanos, ¿qué porcentaje considera usted de funcionarios públicos que a día de hoy están, digamos, involucrados en casos de corrupción? Y decían que el 80%. La gente respondía que la mayoría de los funcionarios públicos y empleados públicos practicaban corrupción. Claro, es que nos matamos, nos matamos un poco eso, entre tenemos nosotros, que empezar a hablar de... mucho más en los periódicos, yo quiero verlo mucho más, que hablen de nuestros funcionarios que cumplen extraordinariamente con su deber, como por ejemplo la Policía Nacional, la Guardia Civil, como han estado en Cataluña, defendiendo a todos los españoles. Pues deberíamos estar abriendo los periódicos todos los días y viendo eso, y nuestros niños deberían ver eso en los telediarios, en vez de hablar tanto de Zaplana y de no sé qué, poner los ejemplos de los españoles leales y funcionarios que con humildad, en silencio, cumplen con su deber. Y tenemos son la mayoría. Claro, y en el Estado tenemos un cuerpo de funcionarios extraordinario que están cumpliendo con su deber y tenemos que estar orgullosísimos de eso y tenemos que hablar muchísimo más de eso, porque eso sí que es constructivo para las generaciones futuras. Apartar a los corruptos, pero poner como ejemplo a los que lo hacen bien, que eso no lo hacemos. Ejemplo, ahora estabais comentando, habéis visto el último libro de los no de los profesores, sino el libro que editaron para los alumnos, en los cuales la policía llega pateando a un señor en la calle. Y eso ya no son profesores, eso lo ha hecho alguien, lo ha editado alguien, lo ha autorizado alguien y se dan las clases. Por tanto, ¿qué das a los niños si a los niños ya le estás radicalizando desde pequeñitos? Por eso es, ¿qué pasa luego? Yo estoy en una charla que me decían, claro, que los niños cuando llegan a casa del colegio, lo primero que pone la madre es el sálvame. Si esa es la educación que estamos viendo a los niños, no el sálvame, que ojo, que es libre cada uno de ver lo que quiera, pero ver que es más fácil ganar dinero de esa forma que siendo ético y educado, pues malamente vamos. La verdad es que hoy nos hacía falta un policía en la mesa, entre otras cosas, para hacerle una pregunta. ¿Cómo es posible que un tribunal condene a una persona a cárcel y le diga, váyase usted a casa, venga tal día a ingresar en prisión voluntariamente? Saben el caso del rapero Valtònyc, ¿no? Venga usted el jueves a ingresar voluntariamente a prisión. ¿Qué hizo? Largarse, hacerse un Puigdemont, huir como un conejo. Pequeña pausa y se lo contamos. La acumulación de cerumen y suciedad en nuestros canales auditivos causa incomodidad e incluso puede ser perjudicial para nuestra audición. Además, limpiar tus oídos con bastoncillos de algodón no es la solución. Según los expertos médicos, los bastoncillos de algodón son realmente un problema, empujando la cera a lo más profundo del canal auditivo e incluso causando daño al tímpano. ¡Au! Te presentamos el nuevo y revolucionario sistema de extracción SpinTip, la forma más cómoda y segura de limpiar tus oídos. Simplemente coloca el SpinTip en tu oído y quita la cera de una forma más segura y fácil que nunca. Deshazte de la cera con el sistema de extracción SpinTip, con suaves puntas de silicona que son fáciles de limpiar y pueden volver a usarse. Mi médico me advirtió sobre el riesgo de usar bastoncillos y decidí usar el sistema de extracción SpinTip. Ahora oigo mucho mejor, sé que funciona. Es increíble. La verdad es que oigo mejor después de usarlo. Me encanta. Los bordes de los bastoncillos de algodón pueden ser demasiado agresivos para el canal auditivo interno. A menudo provocan graves problemas de oído. Por eso, te aconsejamos SpinTip con su suave punta de silicona flexible. Tendrás que probar SpinTip para creerlo.
Consigue ahora el sistema de extracción de cera del oído SpinTip, sin coste adicional, con 16 recambios de puntas higiénicas de silicona especialmente diseñadas, con un color distinto para que las podáis usar diferentes miembros de la familia. Pero espera, porque esto no es todo. Por ser una oferta especial de televisión, duplicaremos la oferta y ahora recibirás 2 sistemas de extracción de cera del oído SpinTip, incluyendo 32 recambios de silicona sin coste adicional. Tu audición no tiene precio, así que no la pongas en riesgo con bastoncillos de algodón. Di adiós a la acumulación de cera y al desperdicio de dinero gastado cada mes en bastoncillos de algodón. Mantén tus oídos limpios de manera segura y efectiva con el revolucionario sistema de extracción SpinTip. Llama ahora o visita nuestra web. ¿Se acuerda de la peseta? Parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla, pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas. Fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección. Le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda. Desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992. Hay una serie de personajes históricos, una serie de fotografías, grabados, que hacen que se reconozca la geografía, la historia, la cultura de este país, y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años. Impresos en papel moneda y con efecto carteo, la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España, todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección. Entonces, parece que el dinero tenía más valor. Se podían hacer más cosas. Mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes. El periódico valía 2 pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros. Debido a la calidad de los billetes, yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos. Aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión. Por el magnífico precio que aparece en pantalla, no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Qué les parece a ustedes que un tribunal condene a un delincuente a entrar en prisión, por ejemplo, 3 años y medio de cárcel por delitos que ha cometido, y le diga, bueno, váyase usted a casa y dentro de unos días vuelve? El jueves mismo se presenta usted y se ingresa en prisión. Y este delincuente el miércoles manda un tuit diciendo, mañana España hará el ridículo, y al día siguiente se hace un Puigdemont. Se fuga como un conejo. Bueno, este pájaro se llama José Miguel Arenas Beltrán. Es conocido como Valtònyc. Valtònyc es el seudónimo con el que actúa como rapero. Y resulta que en sus raps, en sus canciones, pues se dedicaba a amenazar a personas, a amenazarlas de muerte, a insultar a los miembros de la Casa Real, a vilipendiar a instituciones del Estado, a enaltecer el terrorismo, a burlarse de las víctimas del terrorismo. Es más, este Valtònyc, incluso cuando ya sabía que estaba condenado a 3 años y medio de cárcel por estos motivos y antes de ingresar en prisión todavía tuvo ocasión de dar un concierto y esto es lo que arengaba a los que allí se concentraron. Puta casa tranquilo y no va a pisar ni un día a la cárcel.
Nosotros, yo y Pablo, vamos a pisar la cárcel años por denunciar este estado fascista. Yo sé que soy un puto pesado que solo doy la chapa en los conciertos, pero bueno, me la suda porque voy a hacer la cárcel y si no doy la chapa ahora luego voy a estar ahí matándome en el gimnasio pensando mierda, tío, tendría que haber dicho eso. Así que lo suelto, matad un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad. Como ven, el pájaro es todo un prenda. Matad a un guardia civil y cuando acabéis con los que hay aquí, iros a otro pueblo a matar más guardias civiles. Agente Perdiguero, ¿qué cara hemos de poner ante cosas como esta? Yo, cuando vi el concierto este, como tú bien has dicho, fue después de la sentencia, por tanto, yo dije que había que reabrir el caso o condenarle por otra causa igual, me indigné y le dije que era un puto pesado como era, no era un puto sinvergüenza y un desgraciado. Es decir, alguien que dice... Solamente que lo piensa, Javier, y que insta a la gente a matar a un guardia civil, desde luego me parece lamentable. Y no puede estar en la calle un tío así. Está claro, pero a lo que dice Gorka, la educación. ¿Ese señor tiene educación para llegar a decir esa barbaridad? Es decir, claro, porque como dice Rocío, la policía y guardia civil somos las instituciones más valoradas de España por todos los ciudadanos, es cierto. Y este señor nos defenestra o dice matar a un compañero de la Guardia Civil, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Con qué le pega? Mira, que se vaya muy lejos. Yo después de que se fugó, el día antes justo, le dije, mira, por lo menos tenemos un cerdo menos en España. Ahí se puede quedar muy a gusto. Bueno, no sabemos dónde está. Se ha dictado una orden de búsqueda y captura nacional e internacional. Ayer se especulaba con que estuviera en Bruselas. Es más, algunos compañeros suyos le apoyaron desde Bruselas haciendo un acto, pero no está nada claro. Igual está escondido en un pueblo de Mallorca. Si está en España, le encontraremos. O sea, ten claro que le encontraremos. Así me gusta, advirtiéndose. Hombre, no, tengo claro. O sea, que ya digo que a mí, además, a los compañeros de la Guardia Civil, con esta gente, evidentemente, ya que te dicen que maten a un guardia civil, yo creo que te insta a tener un poco más de profesionalidad para buscar hasta abajo las piedras. De ganas de echarle el guante. Justo. A este pájaro. Bueno, yo no creo que esto sea ni libertad de expresión ni creación artística, ¿no? Pero son sus dos grandes argumentos. Como creación artística, la verdad es que la calidad de sus letras es bastante discutible. De hecho, podría ser creación artística y no ser libertad de expresión, o al revés. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que se puede hacer arte en España y se puede ejercer la libertad de expresión sin tener que insultar y amenazar a nadie, ¿no? Es decir, esto como principio general, y mucho menos lo que no se puede hacer es defender a ETA públicamente, atacar a las víctimas del terrorismo, amenazar a la Guardia Civil. Es que en España están pasando cosas muy raras, ¿no? Y claro, como consecuencia de todo eso que hizo en el pasado, pues le cae una sentencia de 3 años y medio, seguramente alguno de la mesa dirá que es poco, otros dirán que es demasiado, pero en fin, son 3 años y medio que tiene que cumplir y ha preferido huir. No sé, quizás lo más razonable hubiera sido cumplir esa pena y salir después y seguir cantando, ¿no? Es que me da la impresión de que parece estos ser que prefiere son huir. Muy valientes de boquilla. Por eso te digo que ir a matar a guardias civiles y cuando vienen a meterles en un calabozo. Claro, además, conejos, si uno sabe que está haciendo cosas que son delictivas, lo que tiene que hacer es asumir que esas cosas son delictivas y que puedes acabar en la cárcel. Sin embargo, bueno, prefiere huir, con lo cual se supone que no volverá nunca más a España. Veremos a ver lo que ocurre. Yo creo que al final le detendrán y pagará su condena. Bueno, a mí lo que me parece gravísimo es que la gente se plantea que huye y se va a Bruselas y ahí no va a pasar nada, porque eso quiere decir que en esta Europa que nos hemos dado... Hombre, es que he visto lo claro, que últimamente, pero os dais cuenta lo que ya estamos aceptando. De las euroórdenes, Estamos aceptando que un juez belga no nos va a mandar de vuelta a este delincuente. Hay muchos antecedentes. Claro, pero se está poniendo en cuestión todo el modelo, porque entonces, ¿qué pasa con Schengen? Nuestras fronteras abiertas. Claro. ¿Qué pasa? Que garantizan que los delincuentes salen y que luego nadie nos los va a traer. Nosotros que cumplíamos escrupulosamente con la euroorden que nos daba Alemania cuando nos pedía un terrorista, nosotros inmediatamente lo devolvíamos sin entrar a valorar en el fondo la sentencia. Lo devolvíamos de forma inmediata. ¿Qué pasa? Que eso no hay reciprocidad. Ellos a nosotros no nos tratan así. ¿Qué pasa? Que el sistema judicial español no es respetable. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Europa? Bueno, más que en Europa, en Bélgica en concreto. No, en Bélgica y en Alemania. Y en Schleswig-Holstein. Y en Alemania, la señora Merkel... La sentencia definitiva. Pero que hayamos llegado hasta aquí con Puigdemont ya es gravísimo. Se nos tenía que haber devuelto de forma inmediata y sin haber entrado a cuestionar si rebelión, no rebelión, nada. Inmediatamente tendría que estar juzgado en España. Pero, Rocío, parte del punto de que la Fiscalía
pide que un juez superior juzgue esa euroorden, pero si partimos del punto en el cual la euroorden es un estado de confianza, es una cosa de confianza entre países, ¿en qué estamos? Lo que no puede permitirse, por ejemplo, es la ministra de Justicia alemana, que fue la que dijo, voy a retener a este señor para obligar a España a negociar con los independentistas. ¿Pero en qué estamos? Claro, y bueno, y tener un presidente de gobierno que en Buenos Aires dijo que la sentencia había sido modélica. Que eso lo dijo en Buenos Aires, modélica, sí, la decisión cuando de nos Alemania. estaban dando una bofetada brutal a España. Claro. Brutal. Entonces, también tenemos que, a mí, independientemente, este es un delincuente, que efectivamente habrá, yo confío que vosotros vais a llevarle a la cárcel, que es donde tiene que estar, pero tenemos que replantearnos y ver qué Europa estamos construyendo, una Europa en que España no nos respeta. De hecho, sabes que hay muchos países del norte de Europa ya que están poniendo fronteras, están cerrando las fronteras, están poniendo vallas para que no pasen con el tema de los inmigrantes, por tanto, ellos mismos, desde Europa, se está destruyendo la Unión Europea, es decir, o sea, que no es España, que esto es un punto más a sumar en que algo está mal en la Unión Europea y que tiene que cambiarse, moderarse o modificarse, pero si ya hay países que están haciendo lo que creen para proteger sus intereses sin contar con la Unión Europea, ya digo, que tú cuando dices qué tal, pero más motivo que no es una euroorden en el cual se contempla, se pone, se adjuntan los delitos y se modifican para que luego sean allí, la Fiscalía pide ingreso en prisión y traslado a España y el juez dice que no me parece. Pero todavía no sabemos dónde está, si realmente se ha exiliado como él dice o no. Lo que sí sabemos es que es un impresentable, que es inadmisible que se digan esas cosas y que se vuelvan a repetir además en un concierto posterior a la sentencia. Y yo lo que creo que en el mundo en el que hemos conformado este mundo, para llamar la atención, la gente hace cosas absolutamente sorprendentes y el papel de este individuo, de este caradura, de este impresentable, es ser el malo malote y por eso dice y hace esas cosas que yo pienso que probablemente la sienta, que es todavía más inadmisible, también. Pero que es verdad que para el rol que tiene de cantante de rap y de rapero y de tal, ese diseño de ser malo y de representar la maldad entre comillas para su público, pues estará bien visto. Pero sabes una cosa grave, que ofensas a todo tipo de personajes, injurias a la Casa Real, amenazas de todo tipo, ofensas a instituciones y ninguna fiscalía actuó de oficio. Esta sentencia es porque Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear, al que en una de sus canciones dice que va a ir a cortarle el cuello, verdad. Es cierto. Es el que presenta la querella y gana ante los tribunales y le condenan a este señor a 3 años y medio de prisión. Y entonces, los amiguitos de este señor hablan, tú decías, Gorka, la libertad de expresión. Y yo pregunto, ¿dónde están los límites de la libertad de expresión? Porque nos estamos encontrando ya con demasiados casos. ¿Se acuerdan ustedes de Guillermo Zapata, el concejal del Ayuntamiento de Madrid, aquel que a través de Twitter difundía mensajes de ese calado en plan de que Irene Villa se va al cementerio de las Niñas de Alcácer a buscar repuestos, o dónde meterías a tantos judíos en un coche en el cenicero? Bueno, este hombre quedó absolutamente impune. Y yo me pregunto, ¿este tipo de mensajes son libertad de expresión? ¿O están rayando el delito? El problema de la libertad de expresión, Javier, es que de los que hemos hablado al principio que apoyan o van a apoyar o pueden apoyar al señor a Pedro Sánchez, son los que defienden a esta gente. Es decir, y para ellos es su libertad de expresión. Ahora, tú que no piensas como ellos, habla algo. Es decir, el problema que hemos entrado en España es que si eres de los suyos, eres bueno, si no eres fascista. Si eres de los suyos, puedes decir lo que te dé la gana, libertad de expresión. Si no, eres un fascista y no puedes hallar, y vas contra todo el mundo. Ese es el problema. Cuando vemos en comisaría que denuncian puntualmente cosas, como tú dices, que son gravosas, y no llevan traslado, no llevan un respaldo judicial, pues te indignas puntualmente como policía, porque evidentemente entiendes que hay una barbaridad lo que se ha dicho. Pero cuando vemos cosas como estas, en las cuales libertad de expresión para los míos, ha dicho Zapata, Casandra, que dijo la barbaridad que dijo igual con la niña de Alcácer, un Carrero Blanco, no sé qué, y queda tal, o ese señor, ¿es barra libre para ellos, para lo que quieran decir? Ya me gustaría a mí, como ha dicho antes Gorka, que fuese una izquierda racional, una izquierda sensata, una izquierda que realmente definiese el bien de todos, sea de izquierdas o de derechas. Pero el problema es que si eres de lo suyo, vuelvo a repetir, por desgracia, eres libre, puedes decir lo que quieras y para ellos, vea tú, esta gente, los que le defienden, Alfon, condenado por terrorismo, es un mártir. Bódalo, condenado por agresión a una mujer embarazada en un día de huelga general, es un mártir. Este señor es un mártir. O sea, ¿quiénes son los mártires? ¿Los delincuentes? Joder, que es que hay un poco de sentido común. Y por tanto eso no debe ser
¿Que la libertad de expresión hay que acotarla? Hay que acotarla, está claro, pero que no puede ser... Teóricamente está acotada ya por el Código Penal, ¿no? Teóricamente. Claro, pero eso te vuelvo a Lo que pasa es que si nos saltamos el Código Penal apelando a la libertad de expresión, claro. ¿no? Ya, bueno, ahora hay también el delito de odio, quiero decir, yo creo que tenemos herramientas para un limitar delito de eso. odio, ¿a según quién? Claro, Es de aplicación, como muy bien decía Alfredo, para según quién se aplica delito de odio, pero para los que patean en la cabeza a guardias civiles y a sus novias no hay delito Claro, de y odio aparte posible. que en las redes... Es una reyerta de bar. Claro, y en las redes lo que estamos viendo es que algunos señalan y otros actúan. Y esto lo vemos todos los días en las redes, algunos, y vosotros lo veréis, como señalan, ya vienen las hordas en las redes, y a los 2 días pues hay un acto, o tienes una conferencia o lo que sea, y aparecen encapuchados, y eso, vamos, nosotros en Vox lo estamos viendo, ¿no? Como en una semana se organiza todo y aparecen ahí no sé cuántos tipos encapuchados a que no des la conferencia. Claro, a veces, pues, porque a veces las que damos la conferencia somos mujeres y hay cámaras, pues les da más miedo batizarnos, ¿no? Pero, bueno, pues como el escrache que montó Pablo Iglesias. Claro, a Rosa Díez, pero es ¿no? es continuo, y es muy triste tener que acostumbrarse a eso. Porque algunos nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, cuando tenemos que ir a hablar de ideología de género a una universidad, sabemos que nos vamos a encontrar eso. Y hemos visto como la Autónoma se levanta un tipo y te hace una amenaza de muerte, y por cierto, todos los demás partícipes de la mesa no dicen nada. Oye, que yo he denunciado a dos España. señoras que se autodenominaban feminazis en redes sociales, como me ofrecieron un tiro en la nuca en Twitter, lo denuncié penalmente. ¿Ha pasado algo? Es que... Además, cuando... Pero a lo que voy, si son capaces de amenazar a un policía como yo, vamos, que yo estoy de uniforme en todas las redes sociales y como ha dicho Javier, soy subinspector de policía y orgulloso de serlo, son capaces de ofrecerles un tiro en la nuca, ¿qué no harán con la gente a pie normal y corriente? Es decir, cuando ves a la gente que no es capaz de opinar por miedo a lo que tú dices, a que las ratas salgan a amenazarle y atacarle, ¿eso es libertad de expresión? Es decir, que alguien opine libremente lo que quiere con respecto a cualquier cosa y como no piensas igual que yo, te ataco y te insulto y te amenazo y te digo y te hago desaparecer en las redes sociales. Ojo, estamos entrando en una dinámica muy peligrosa, y que la crispación social es muy elevada. Que estamos hablando en Cataluña, pero que en todo el resto de España y sobre todo en redes sociales la crispación es tremenda y veremos a ver en qué queda. Bueno, no solo redes sociales, has mencionado Cataluña, nos estamos preguntando dónde está el límite de la libertad de expresión. Imagínense ustedes si encima lo traspasamos en un medio público. Hablemos de TV3, la televisión pública catalana. ¿Se acuerdan de ese humorista que se llamaba Pepe Rubianes, que dijo lo que dijo en un canal público de televisión entre las risas y aplausos del presentador y de todos los asistentes? Vamos a refrescarles la memoria. Una puta España, una puta España. Pepe Rubianes, en una televisión pública. ¿Algún comentario? No, yo creo que en España hay libertad de expresión suficiente como para que uno pueda expresar sus opiniones sin tener que atacar e insultar a nadie. Es decir, hay un amplio margen siempre que uno tenga la capacidad suficiente, ¿no? Y la capacidad lingüística o argumental para hacerlo. O sea, no hay por qué insultar, no hay por qué amenazar, no hay por qué atacar. Y voy a decir que todas las ideas no son respetables. Efectivamente no lo son, pero todas las personas sí somos respetables, ¿no? Y uno puede defender una cosa y otro la contraria, y en un debate se pueden defender puntos de vista distintos, ¿no? Lo que pasa es que esta gente pues destila mucho odio. No sé qué les ha pasado en su infancia o qué educación han recibido, pero tanto odio no puede ser bueno, sobre todo para ellos. Esa es la pena, que haya... Seguramente no son tantos, pero ahora con el tema de las redes sociales se les oye mucho y además se crecen y seguramente tienen sus seguidores, pero claro, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Que uno por insultar pues se considere más que los demás y se considere casi un mártir y alguien a homenajear? ¿Este individuo no fue el que le sustituyó la calle del Almirante Cervera ahí Correcto, ya Ada Colau dijo, eso también, es un orgullo para mí que vengáis todos en un día en el que le quito la calle a un fascista, no tenía ni idea la pobre señora quién era el Almirante Cervera, para dársela a un hombre como Pepe Rubianes. Pero lo que nos tendríamos que preguntar es por qué TV3, que se paga con dinero público, que se paga con el esfuerzo de todos nosotros, con nuestros impuestos, se permite esto. Y nos tendríamos que preguntar también por qué el 155 del Partido Popular, de Ciudadanos y de PSOE
no ha Pero supuesto cerrar TV3. Eso tiene una respuesta, claro, que es la responsabilidad del PSOE. El PSOE, según todas las fuentes informativas que se recibieron, impuso al Partido Popular y al gobierno de Mariano Rajoy que no se interviniera TV3 cuando se instaló. Pero incluso iría más allá, antes del 155. ¿Por qué Ciudadanos, por ejemplo, que estaba en la oposición en Cataluña, no exige un cierre de TV3? O una rectificación de la línea de TV3 cuando la estamos pagando todos los españoles. No tanto por esto en concreto, que por otras muchas de repente cosas, alguien puede decir cualquier barbaridad, ¿no? Sino sobre todo por la línea editorial mantenida durante largos años, porque ellos son así, ellos lo hacen, ellos no tienen ningún problema en hacerlo, van a defender sus ideas, lo hacen, utilizan sus medios de comunicación y como consecuencia de eso pues van consiguiendo más apoyo electoral, porque uno si vive en Cataluña y únicamente se informa a través de estos medios, pues al final lógicamente te haces independentista catalán. Esa es la vía más normal y más lógica. El problema no es qué es lo que hacen ellos, sino qué hacemos los demás, qué hace el gobierno, qué hacen los partidos nacionales, qué hacemos los que no estamos de acuerdo con estas prácticas. Y por cierto, que hacía todo ese público riéndole las gracias, ¿no? Porque no era solamente un bufón que dijera eso, sino que todo el mundo que estaba allí, todos sin excepción, riéndose y aplaudiendo, claro, por insultar. ¿Qué pasaría si le recrimina? No, eso es imposible. Actitud, ¿eh? ¿Qué pasaría si alguien dijera eso mismo respecto a Cataluña? Claro, pues imagínate, ataque fascista, lo de siempre. Sí. Pero claro, lo que Alfredo decía antes, es verdad que está muy descompensada. Es decir, a determinada gente se le permite todo y a la mayoría de la gente se le permite muy poco. Es decir, porque ya te tachan de facha, de ultraderechista, de anticatalán o de cualquier otra barbaridad. Y en cambio hay cierta gente que se le permite cualquier exabrupto y lo consideran normal. Toda esta gente probablemente, la que estaban en los estudios de TV3, aplaudirían porque el discurso de TV3 ha sido tan intenso y tantos años seguidos que es lo más normal. Lo anormal sería que le reconvinieran al Pepe Rubianes el conductor del programa, probablemente. Eso hubiera sido lo propio. Sí, pero no fue, porque estos han asumido ya ese discurso y es un discurso que es la normalidad, el insulto, el desprecio. Y juegan con eso, desde mi punto de vista, porque lo que intentan es que desde el resto de España actuemos de esa manera y haya ya una ruptura emocional insuperable, o sea, irretornable, infranqueable. Pero claro, nos estamos preguntando acerca de los límites de la libertad de expresión. En estos últimos días les hemos estado mostrando, por ejemplo, la guerra de las cruces en las playas catalanas. Los independentistas van, ponen cruces amarillas, lazos amarillos, y los ciudadanos que están ahí disfrutando de la playa los retiran diciendo, oiga, que aquí hay niños preguntando que si esto es un cementerio, pero ¿esto qué es? Bueno, pues hoy mismo hemos asistido a la guerra de los lazos, pero no en las playas catalanas, sino en el propio Parlament de Cataluña. Ha sido el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, quien ha generado las iras del presidente del Parlamento, de Roger Torrent, cuando ha querido retirar un lazo amarillo que estaba en la bancada del gobierno, bancada vacía porque no hay gobierno y ocupado únicamente por el presidente electo Quim Torra. Así ha sido la escena. Respetar las leyes y respetar a todos los diputados. Eso es lo que debe hacer esta Això no és ni una olla de grills, ni un teatre, ni un pati d'escola, senyor Carrizosa. Acabarem aquest debat i després parlarem amb els grups parlamentaris perquè no permetré que això es converteixi en un pati d'escola. Acabem aquest debat, pues como nosotros estamos de acuerdo con el presidente en no convertir esto en un patio de escuela y nosotros hemos sacado este lazo y otro diputado lo ha vuelto a poner, nosotros lo vamos a volver a sacar en este mismo acto. ¿Qué ha hecho Roger Torrent, el presidente de la Cámara? Anular el pleno. No quería permitir que retirasen esos símbolos propagandísticos de los separatistas. ¿Qué os parece? Más de gracia porque este señor ha aprendido algo de lo anterior, el torrente este, que no es torrente como el famoso de la tele. El brazo tonto de la ley. Pero vamos, pero que está en el límite de la ley para no equivocarse, es decir, cuando ve algo que hay un poco de crispación, un poco de... corta el pleno, como bien dices, para preguntar a los servicios jurídicos del pero está en el filo de la navaja, está con un justo, pie justo. Y no ha traspasado esa línea, pero al más mínimo error... Por eso digo que si ves en cuanto tal corta, va a preguntar a los servicios jurídicos del Parlamento para ver qué hace o qué deja de hacer. O sea, que tonto no es. Independentista sí que es, pero tonto no es. A la cárcel no quiere ir. Por eso digo, saquemos de mucha gracia porque lo tienes el que fue elegido como presidente de la Generalitat el otro día,
convoca y luego desconvoca, claro, porque dice, claro, el que va a la cárcel es él. Efectivamente. Ya aquí ya no es que soy muy independentista, saco el pecho por todos los catalanes, pero el que va a la cárcel es él. Y ya llego, ya reculo, aquí somos muy valientes hasta que me toca. Después de tantos años de impunidad, por primera vez han visto los calabozos por dentro, que no sabían de qué color eran, y ahora ya lo saben. Ahí está claro. Hemos visto que de repente Carme Forcadell experimentó una transformación divina, de ser una independentista enorme a salir casi bailando sevillanas y besando la bandera española, para no tener que volver a la cárcel. Cierto. Por eso digo que es indignante, pero vamos, que es lo que hay. Es decir, o sea, que lo que estamos comentando, todo eso al final es el caldo de cultivo que tienen los catalanes. Es decir, que ven a este y dirán, para ellos el señor Torrente este será un héroe, porque fíjate tú, no le ha permitido quitar los lazos y él quiere llevar los lazos. Pero es lo que tenemos. Eso, sumado a TV3, es lo que ven todos los niños y todos los catalanes en Cataluña, porque es el canal más visto. ¿Y por qué motivo se mantiene? Pues oiga, mire, ¿yo qué quiere que le diga? Cuando todo el mundo ha dicho voy a quitarlo, menos los políticos que han apoyado al 155, pues otro más. A mí me parece mucho más grave que poner lazos amarillos allí donde cada uno quiera, más allá de lo que signifiquen, que lógicamente no comparto ese disparate de que haya presos políticos en España, sino que son políticos presos. Me parece mucho más grave quitar, por ejemplo, como se quitó en el Parlamento de Cataluña, las banderas españolas, que creo que colocó uno de los grupos parlamentarios y fue aquella representante de Podemos, si no me equivoco, la que fue quitando las banderas españolas. Aquello sí que me pareció una absoluta vergüenza y un ataque a la libertad de expresión. Y ningún presidente de la Cámara de eso sí que me pareció más grave, porque uno si pone un lazo amarillo, dices, bueno, igual tiene, ¿no?, el derecho de poner ese lazo amarillo, habría que verlo, más allá de que efectivamente yo estoy en contra. Y de hecho, aquella mujer en aquella playa en Cataluña quitando las cruces amarillas me pareció un gesto extraordinario también. Y ya sabes que muchos ayuntamientos gobernados por separatistas ahora van a multar a los que limpien esa basura separatista, no a quienes la coloquen. Pero me parece mucho más grave aquel gesto de quitar una bandera española que libremente algunos parlamentarios decidieron poner. Eso lo encuentras en todos los ayuntamientos catalanes. Y además alguien de Podemos que supuestamente no es independentista y, en fin, de una manera espeluznante de hacer el ridículo, vamos. Eso es el pasado, pero el presente nos trae muy malas noticias, que es que la provocación va a continuar. Es decir, a mí me parece en este momento, con lo de las playas y las cruces, la fractura social es tal que ha llegado a las manos. Eso es peligroso. Pero por eso, quiero decir que no ha bajado en absoluto lo que se suponía que era un soufflé, quiero decir que todo lo contrario, es decir, con Puigdemont fuera, con varios consejeros en la cárcel, con tal, ellos siguen teniendo una actitud deliberadamente frentista, absolutamente frentista. Provocadora. Y absolutamente provocadora. Y entonces, para eso debemos de tener los partidos constitucionalistas y el pueblo español, que se siente español, integrando lógicamente Cataluña, tenemos que tener una actitud inteligente por una parte, no caer en las provocaciones, pero muy fuerte, muy estricta del cumplimiento de la... Claro, pero es que ellos estaban acostumbrados a la impunidad. Cuando Vox, con la querella del juzgado 13, pues accedemos, luego tenemos todos los folios de las conversaciones entre todos ellos durante 6 meses, ¿no? Y esto es lo que luego pasa al sumario del Supremo. En esas conversaciones, cuando lo vas leyendo, tú te das cuenta que ellos no cuentan para nada con que pueden acabar en la cárcel, no cuentan con ello por parte de que piensan que el gobierno no les va a perseguir. Y hay solo una conversación que a mí me resultó, pues me llamó la atención que uno a otro le dice, oye, pero ¿por qué estás callado? No te escucho hablar, ¿estás preocupado? Tenemos los fondos, tenemos la fecha, tenemos no sé qué. Y dice, no, pues me preocupa la querella de los cabritos estos de Vox. ¿Por qué? Porque de repente ven que hay algunos que están dispuestos a hacerles frente. Y eso no se lo esperaban. Cuando el equipo de Junqueras se detiene durante 48 horas a todo su equipo, ni siquiera en el PP sabían por dónde venían, porque es que habían estado sentados poco antes hablando de la impunidad. Es que en eso estábamos. Como ven, son muchísimos los temas de actualidad que tenemos sobre la mesa, pero sin embargo nada consigue ensombrecer el gran tema de conversación de todas las barras de bar, el casoplón de Pablo Iglesias. Les damos novedades. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente.
basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Cuando pienso en Lexercise, no tiene complicaciones. Solo lo enchufas y funciona. Lexercise incrementa totalmente su energía. Lexercise es completamente ergonómico, así que es cómodo de usar y su diseño de construcción muy resistente le permite usarlo sin interrupción durante horas. No pierda dinero en gimnasios ni en terapias físicas costosas. Llame ya y pida su Lexercise en esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento incluso cuando esté quieto con Lexercise. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La verdad es que no se habla de otra cosa en las tertulias de café y en las barras de bar. El casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero. Una historia que destapó OK Diario, el periódico dirigido por Eduardo Inda. Bien, pues el mismo rotativo publica hoy que Irene Montero, la compañera de Pablo Iglesias, ha pedido a A3 Media que expulsen a Eduardo Inda, al director de OK Diario, de las tertulias a las que suele ir como invitado en sus debates de televisión. Se dan cuenta, da la impresión de que les ha escocido bastante que un periodista independiente, un medio de comunicación independiente haya publicado algo que no les ha gustado. Y la verdad es que cada día tenemos una nueva noticia acerca del casoplón. ¿Qué te parece? Bueno, es sorprendente. Yo creo que ellos no se esperaban para nada, evidentemente. Primero que les descubrieran. Bueno, eso sí, sin duda. Pero bueno, quiero decir, podía ser, pero no se podían esperar la reacción ciudadana a todos los niveles. Interna, dentro de su partido, porque lo que pasa es que lo van a intentar ocultar y tal, y externa, a nivel popular, que es absolutamente sorprendente. La petición de que se haga un referéndum a consecuencia de la compra de su chalet y tal, puede tener una lectura, a mí me parece que va a tener una lectura, salga lo que salga, negativa para ellos. Es decir, si sale una postura mayoritaria del partido a favor de que han hecho lo correcto y que tienen que preservar sus liderazgos y tal, va a ser como si lo que son, un partido estalinista que votan todos a favor del líder. Y si hay una oposición que les permite salvar la cara, no dimitir, pero van a darse cuenta o vamos a cerciorarnos todos de que en el partido de Podemos hay muchas familias y demasiados diferentes encontrados. Bueno, en primer lugar, yo creo en general que los representantes políticos tienen que tener los pies en el suelo. Es decir, uno puede vivir en una casa más grande, más pequeña, pero que es bueno que los representantes políticos tengan los pies en el suelo, que es lo que reclamaba Pablo Iglesias hace algunos años. Por otro lado, pienso que tienen derecho a comprarse la casa que consideren. Se la pueden pagar, lo que quieran. Si la pueden pagar, no veo demasiado problema ahí. Por otro lado, si han pagado por esa casa 650.000 euros, ¿no? 660.000 han declarado que han pagado. No me parece que sea demasiado cara. Un poco antes en los portales de anuncios
propiedades estaba anunciada a 1.400.000. Por eso digo, a mí lo que me sorprendió es que esa casa valiera solamente 650.000 o 640.000 euros. Es que y mira si el vale, propietario, ¿quién era? Que quién era el propietario de la casa. Ya. No sé. ¿Quién era? Eran iraníes, ¿no? Un iraní que es por eso, que colaboraba decir en la televisión Hispan TV. Hay algo detrás, parece que hay algo detrás de eso, es decir, que esa casa realmente valía más. Por otro lado, si son 2 diputados nacionales con el sueldo que tienen, pues pueden pagar también la hipoteca. En principio no parece que tengan problema. ¿Cuál es el problema aquí? Realmente el problema es la incoherencia de esta gente, que vinieron y aparecieron en 2014 a salvar España y no dejaron títere con cabeza. Y todos los políticos eran unos corruptos y no se podían pedir préstamos a los bancos y los bancos eran unos ladrones y todos los políticos eran unos ladrones. Incoherencia, ¿te refieres a lo que Pablo Iglesias decía en los mítines, que había que seguir viviendo en el mismo sitio? Claro, porque si ese no es lo el hacías, asunto. eras un cínico, ¿recuerdan? Porque nos duele hacer política, porque no vamos a convertirnos en unos cínicos y lo pasaremos mal y sufriremos y tendremos que aguantar muchas mentiras, pero os aseguro una cosa, cuando no se te olvida de dónde vienes, cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio, cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso que ven que sigues viviendo en el mismo sitio, cuando saludas al panadero, cuando saludas al que te vende el periódico. Orgullosísimos en el barrio. Asunto, porque uno puede defender esas cosas, es decir, uno puede defender que es mejor seguir viviendo en su barrio y no comprarse un piso mayor o mejor. Uno puede defenderlo. Lo que no se puede hacer es, por un lado, atacar a todo el que no hace eso, porque uno tiene derecho a comprarse una casa mayor, y estos atacaban a todo el mundo que no hicieran eso. Y segundo, que después lo ha hecho él. Ese es el asunto, la incoherencia de Podemos en esto y en todo lo que han hecho durante todos estos años, que venían aquí a darnos lecciones al resto y resulta que simplemente, al menos son iguales que los demás, no son, en fin, santos que han venido del cielo a salvarnos. Son iguales o incluso en algún caso peores, porque ya digo, son incoherentes y es pura demagogia. Bueno, en palabras de Iglesias son cínicos. Cinismo absoluto. Él mismo se ha llamado cínico a sí mismo. Totalmente, claro. Y hay un agravante en este caso que es el tema de la concesión del préstamo, que por lo visto la caja que les proporciona el préstamo, la caja de ingenieros, tiene detrás unas connotaciones un poco peculiares y el préstamo, las condiciones que se le da, que él decide, él y su equipo de dirección del partido decide en un momento determinado meter las subvenciones que les proporciona por los resultados electorales a la caja el dinero global. O sea, que decir que hay una serie de matices que agravan de cara a la opinión pública, digamos, un poco su decisión. Pero que además... y luego lo que acabas de contar tú, que yo lo desconocía, lo del dueño anterior. La propiedad anterior de la casa. A lo que tú además dices, tú para darte una hipoteca a ese precio tienes que poner unos avales suficientes para que la caja te dé el dinero. Es decir, para que te den 660.000 euros más IVA de hipoteca, tienes que tener algo. Pero estos señores tienen un contrato de 2 años en política, que dentro de 2 años a lo mejor no cobran. Por tanto, ¿qué respaldo económico o fiable ha dado a la caja para que la caja les dé esa hipoteca? La propia casa, supongo. Habrán ¿no? avalado, tenían su madre, la madre. No, hay los un padres aval, de los Pablo padres. Iglesias tienen propiedades inmobiliarias por valor superior a 1 millón Una de casa en el euros. barrio de Salamanca, 2 casas en Vallecas, que también... Pero en todo caso da la sensación de que Pablo Iglesias e Irene Montero van a seguir viviendo bien muchos años, es decir, si no están en el Parlamento, estarán en algún otro lugar donde van a cobrar sin mayor problema, y yo pienso que el banco ha pensado eso. Porque el plebiscito les va a garantizar la continuidad. Ellos piensan que van a hacer eso, pero estos, de verdad, antes de llegar al Congreso, ¿qué riqueza han creado en su vida? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? A mí me gustaría saberlo. ¿Han creado riqueza? ¿No? Cuentan con que ya van a vivir del dinero de todos los españoles toda la vida. Pero de todas maneras me parece muy coherente con el tipo de discurso que tienen, porque ya sabemos cómo son los chavistas, los castristas, todos estos. En cuanto llegan al poder, lo primero que hacen es separarse del pueblo. Nos venden una igualdad para luego dejar a unos en la miseria y ellos estar comprándose pisos en Miami. Que eso ya lo hemos visto. Pero esto se veía venir. Claro, y a mí no me ha sorprendido nada. Esa es la forma pero de muchos funcionar. votantes de Podemos no se lo imaginaban. Y muchos votantes de Podemos votaron a Podemos ilusionados y pensando que iban a traer algo bueno también. Y se están sintiendo traicionados mes a mes según pasan los meses y los años. ¿Y seguro que lo ven? ¿Se les ha caído la careta realmente ante sus votantes? Yo creo que sí, Es que se le ve cuando habla que es pura demagogia. O sea, ya son muchas cosas las que han pasado estos meses y estos años. Decir una cosa y hacer la contraria. Presentar un programa electoral y luego cambiarlo.
decir que van a hacer algo y luego no hacerlo. Las purgas internas dentro de su propio partido, ¿no? Ellos decían que, en fin, los partidos políticos españoles no había democracia interna, en el suyo tampoco. O sea, son tantas cosas que al final dices, hombre, pero si son como los demás y en muchas cosas peores, ¿no? Pero y la pena es esa gente que estaba ilusionada. Es clavado con otros, de verdad. Sí, sí, por eso que no, yo, no por sorprende. desgracia, conozco bien el castrismo, lo hemos sufrido en mi familia, y conozco bien el chavismo. Y ahí reproducen exactamente esta forma de funcionar. Y, por cierto, la de cerrar un medio de comunicación en cuanto te molesta, eso es lo típico, que lo cierren, que lo censuren. Me acuerdo Maduro con CNN, cuando te empiezan las sanciones de los americanos, bueno, fue brutal, y ahora y lo Irene cerró. Montero, que no inviten a las tertulias a este periodista Claro. que me ha reventado el tema de la casita. Es su forma de funcionar. Lo que Tics pasa, dictatoriales. claro, a mí lo que me da pena es que dictatoriales. mucha gente de buena fe, que a lo mejor no quería votar al PSOE y al PP, pues votaron a estos que ni son demócratas ni nada. O sea, que de verdad que son unos personajes muy peligrosos, que vienen de aliados de los iraníes, de los venezolanos. Eso es una red muy complicada, y el castrismo también. Es una red que se apoya con fondos. Es una red de operaciones pues muy complicadas que iremos viendo. Y es una red que tiene como objetivo llegar al poder para acabar con la democracia. Y ese es su único objetivo, el único. Pero fijaros encima, además, con lo que decís del doble rasero, del cinismo, de decir una cosa y hacer la otra, que os acordáis ahora porque ha salido en todo el medio de comunicación La Casa a raíz del OK Diario, y es el acoso que están sufriendo el señor Echenique, la señora esta, el señor este, todo el mundo, el acoso. Oiga, si hay acoso, denuncien. El Código Penal recoge la figura del acoso como tal, denuncien. Decimos libertad de expresión hace un rato. Alfredo, pero si Pablo Iglesias llamó miserables a los que pretendían comparar los scratches que él organizaba contra otros con estos ataques fascistas que le hacían a él. Pero es que fíjate lo que han hecho. O sea, lo que han hecho es ir a hacerse una fotografía a su casa, es decir, o sea, a la puerta de la casa, sin más. Hacerse selfies. Pero bueno, decimos libertad de expresión a lo que dicen barbaridades estos inconscientes que dicen. Y ¿os acordáis el barbacoa en la casa de Pablo Iglesias, no sé qué era? Que venía en Facebook, venía como humor, es decir, no como una cosa seria. Claro, tanto respaldo que Facebook lo ha quitado a raíz de la queja de esta gente. Es decir... Bueno, aparte hay un despliegue policial de la Guardia Civil en torno a la casa, ¿eh? O sea, claro, a raíz de que esta gente se quejó de que fíjate su casa, sin estar viendo en ella, dirigentes de la Guardia Civil ordenan 4 patrullas que vayan a la casa a custodiar la casa para que la gente no se haga selfies. Pero realmente no mandamos guardias civiles al campo de Gibraltar con la falta que hacen, y mandamos 8 guardias civiles a la casa de ese señor a que hagan controles ahí a la gente que se va a hacer una foto. Pero estamos tontos. O sea, realmente por eso digo que es que no es que sean cínicos y sean doble rasero, que lo tienen. El problema es que alguien les ampara, o alguien les protege, o alguien no hace lo que tiene que hacer. Leche, que no hay nadie en la casa viviendo todavía como para que encima pongamos custodia policial. Y que sí, que es cierto, que en casas de muchos políticos hay presencia policial. Sí, es verdad, pero porque hay una comisión que lo estima como tal y así se le pone. Pero que es que una casa vacía, ¿qué protegen allí los compañeros? Que alguien me lo diga, yo no lo entiendo. Y si luego decimos libertad de expresión, el convocar a una barbacoa a su casa, que no van a entrar ni van a ir, evidentemente, eso ya es fascismo y acoso, y el decir que maten a un policía, a un guardia civil, es libertad de expresión. Venga, hombre. Sí, son raseros muy diferentes. Yo no estoy de acuerdo con Gorka en el sentido de que los votantes o los militantes o la gente que apoya a Podemos con esta situación que está viviendo sus líderes van a tener una actitud de distanciamiento. Lo vamos a ver con el resultado del plebiscito. Muchos sí. Que van a, bueno, pero las plebiscito que según ha publicado OK Diario tiene controlado Pablo Iglesias, que sabe perfectamente lo que vota cada uno de los que participan, y Echenique es el que maneja los mandos del aparato. Yo me refiero al número de votos. Pero las distintas encuestas que se están produciendo últimamente no dan una bajada considerable al partido de Pablo Iglesias. Dan una bajada, vamos. Yo en mi círculo de amistades y conocidos en San Sebastián conozco a mucha gente que decidió votar a Podemos, no para buscar justicia sino venganza, y que ahora se han dado cuenta quiénes son. Es decir, no votaron porque pensaban que sus soluciones económicas iban a resolver la crisis económica, ni cosas de esas, ¿no? Fue un poco por cabreo, por vengarse de los corruptos, de los recortadores sociales, etcétera. Y ahora han visto, por un lado, que esas medidas no se pueden aplicar, porque además muchas ya han desaparecido, y luego porque han visto que son como los demás, o peores. Entonces va a haber mucha gente que va a dejar de apoyarles. Y yo insisto,
Y ellos, perdona, una pregunta, por curiosidad, ¿tienen alternativa? ¿Tu círculo tiene alternativa para votar otro partido? Que bueno, hay un gran número de partidos políticos ahora mismo que existen, ¿no? Sí. Con lo cual, en fin, hay de todo. Hay de izquierdas, de derechas, de izquierdas más nacionalistas, más liberales, más conservadores. Bueno, ¿vosotros, la plataforma Ahora, os vais a convertir en partido político? A mí me gustaría que cuanto antes mejor hubiera en España un partido político que represente a la izquierda cívica, que por un lado defienda la socialdemocracia, las políticas sociales y las reformas que España necesita, y a la vez sea capaz de defender la unidad cívica de España. Es decir, las dos cosas. Por un lado, políticas sociales, características de la izquierda, defensa del estado del bienestar, pero por otro lado, hacer frente al nacionalismo y defender la unidad de España, que por otro lado yo creo que es una cosa bastante progresista, muy progresista, porque además sin Estado no hay estado del bienestar. Yo sí quiero que haya un partido político de esas características. Pienso que hace falta, y entonces no sé si seremos nosotros o otros y nosotros, u otros apoyados por nosotros, pero creo que va a surgir, no sé si ya dentro de unos meses o dentro de unos años, pero creo que hace falta ese partido político. Rocío, teóricamente debemos superar el debate de izquierda-derecha, pero desde la derecha el Vox está tratando de centrar a todo un votante del PP descontento. La plataforma Ahora en la izquierda está haciendo lo mismo con un PSOE que no responde a sus expectativas. Da la impresión de que efectivamente el bipartidismo tradicional, tal como lo conocemos, está en crisis. Yo creo que el bipartidismo, o sea, lo que está en crisis y caducado es el PP-PSOE. Y en Vox estamos recibiendo voto también de gente que votó a Podemos. Pero eso es curioso. ¿Por qué llega? Y salió en un gráfico en La Razón el otro día, y no, la transferencia de votos. Claro, es que cuando la prioridad es la defensa de España, y en Vox el compromiso con la defensa de España, creo que lo estamos demostrando, aún antes de estar en el Congreso, yo creo que sin tener escaños, pues hemos dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo, y seguimos dedicando, y lo vamos a seguir dedicando a eso, pues mucha gente que siente España, la defensa de la nación española como algo suyo, pues se nos está sumando. Otra gente se nos suma porque somos los únicos que hablamos de determinados temas, somos los únicos que hablamos de la injusticia, por ejemplo, de que el hombre no tenga presunción de inocencia con la ley de violencia de género, son los únicos que hablamos contra el adoctrinamiento de niños en ideología de género, somos los únicos que estamos hablando con el tema del islamismo radical en España, de que decimos que hay que cerrar las mezquitas salafistas y que los imanes que propagan el odio tienen que salir de España. Somos los únicos que hablamos de algunos temas que yo creo que hay que hablar, y los que hablamos también de una defensa de la familia, de la protección de la familia, natalidad, etcétera, etcétera, y de bajar los impuestos, que creemos que es la mejor manera de hacer que los españoles progresen y que puedan cumplir pues, sus proyectos de futuro, ¿no? Eso, y desmontar un sistema autonómico para poder dotar la educación, la sanidad y la justicia, ¿no? Que sí necesitamos que mejoren, y las pensiones. Y como somos los únicos que estamos hablando ahora mismo de eso, pues está habiendo un trasvase de votos, pues a veces de Podemos, pero también de Ciudadanos. Hay 9% de voto de Ciudadanos que nos está viniendo a Vox, y por supuesto del Partido Popular también, porque el Partido Popular pues ahora mismo no defiende absolutamente nada, ha perdido completamente el norte, y yo creo que le queda un año durísimo de estar bueno, pues de alguna manera arrastrado por los acontecimientos judiciales que le vienen, que estos son los primeros, pero vienen muchos más. Está Lezo, hay una segunda parte de Gürtel, etcétera, etcétera. Pero me imagino para los partidos nuevos que pretendéis encontrar eco, os resulta muy difícil encontrar efectivamente que os haga un hueco en los medios de comunicación, que tengáis una plataforma en la que expresar vuestras ideas, debatirlas, puesto que los partidos que ya están instalados cierran en banda la posibilidad de acceso a ningún otro, ¿no? Si tuviéramos presencia en los medios de comunicación arrasaríamos, dicho esto en broma, ¿no? Pero sí que sería una buena oportunidad para que la gente pudiera ver que hay otras opciones, porque al menos en nuestro caso yo pienso que hay muchísima gente en España que se siente huérfano político, es decir, que es de izquierdas, que considera razonables muchas de las cosas que han defendido los partidos políticos de izquierdas en relación a la defensa de la sanidad pública, educación pública, estado del bienestar, pensiones, pero que no ven que, por otro lado, se defienda la unidad de España, porque es una cosa muy importante, porque sin unidad, pero sin fíjate, Estado no hay todo lo demás. Poniendo el acento en un aspecto que estamos poniendo en duda en la izquierda española, que parece mentira. Como decías muy bien, sin Estado no hay una serie de cosas. Y si la izquierda teóricamente defiende esas cosas públicas, ¿dónde está esa falta de defensa del Estado? La izquierda a la que estamos asistiendo en España, el PSOE, ha perdido toda su identidad de izquierda, entonces. Y no es de ahora, no es culpa ni siquiera de Pedro Sánchez, quizás se haya agravado, esto viene de atrás, esto viene de hace muchos años, que se ha ido
ha sido abducido, ¿no?, por el pensamiento nacionalista, unos complejos inmensos, no solamente de sacar la bandera española, cosa que tampoco es necesario, ¿no?, sino sobre todo de defender la unidad y la igualdad frente a los nacionalistas que lo único que quieren es romper el país, ¿no? Pero lo de la bandera española tampoco está mal, porque hace demasiados años que la izquierda española renunció a los símbolos nacionales. No es que los fachas se apropiaran de la bandera española, sino es que la izquierda quiso renunciar a ella para poder acusar a los fachas de enarbolarla. Sí. Y por eso recuperaron la tricolor de la Segunda República, que no tiene ningún sentido, cuando una única bandera, que es la nuestra, nos representa a todos nosotros, ¿no os parece? Claro, es que no tendría que ser de ningún partido, tendríamos que sacarla todos con orgullo, y sería lo normal, y en los colegios los niños tendrían como en Estados Unidos, demócratas y republicanos, misma bandera. Y el bandera. himno español igual, tendría que ser un orgullo para todos. Yo no entiendo que no tenga que ser de ningún partido, lo que tenemos que conseguir es que todos los partidos se sumen en esa defensa de los símbolos que representan a la nación española, y que sea eso lo que transmitamos a los futuros españoles, porque también tenemos una obligación de transmitir todo eso a las siguientes generaciones, igual que nos lo transmitieron a nosotros. Y España no es solo, y no nace en la Constitución, nace mucho antes, porque ahora yo escucho a muchos de ciudadanos hablar de no, claro, la España que nace en la Constitución. No, señores, no, España nace mucho antes, en 711, los orígenes de la nación española ya están ahí, y cuando luego con los franceses, hay muchos hitos en la historia en que España se levanta como pueblo para defender lo que es suyo, ¿no? Pero claro, es que a nuestros niños ahora no les enseñamos eso, les enseñamos otra historia. Lo que dice Javier me da envidia sana de los americanos. Es ¿verdad? decir, que seas extremista, de izquierdas, de derecha, republicano, demócrata, tu bandera y tu himno va a muerte contigo donde vayas. Finales de la Super Bowl. Un cantante reconocidísimo en todo el país, cantando el himno de los Estados Unidos, con la mano en el pecho y todo el estadio emocionado. Pone los pelos de punta, eso. Desde luego. Pero que tiene narices que sacar la bandera de tu país en tu país sea una cosa de valientes, a mí me indigna muchísimo. A mí me alegra que mis paisanos, los catalanes, están empezando a salir del armario. Gracias a acciones como las de Societat Civil Catalana, por ejemplo, han conseguido 2 manifestaciones multitudinarias sacando la bandera española y pudiendo decir en voz alta el orgullo de ser españoles. Mis paisanos llevaban demasiados años constreñidos a no atreverse a decir lo que pensaban ante el rodillo nacionalista que imperaba. Y yo creo que ahí al menos hemos dado un paso, a pesar de que queda mucho por hacer, como estamos viendo. Muy importante salir del armario político, muy importante. Fue importante en el País Vasco, en la época más dura de ETA, cuando la gente decidió salir, no tantos, más bien pocos, fuimos los que salimos, pero se empezó a salir, porque cuando uno sale, digamos que anima al resto a salir, ¿no? Bueno, en el País Vasco le echasteis narices mucha gente. No hay mejor forma de exigir o de defender la libertad de expresión que ejercerla. Pero es que ahora en Cataluña estaba pasando lo que pasaba en el País Vasco hace 20 años, que la gente en un restaurante no levantaba la voz, no sé, que en la mesa de al lado, oigan, o en la reunión de Nochevieja con los cuñados no se hablaba de política porque fulanito puede o de la ser, política que algunos pretendían que se hablara, es decir, no se podían decir, ni se pueden decir a día de hoy algunas cosas. Eso es lo que iba a decir, que a día de hoy algunas cosas no se pueden decir. Están mal vistas decir cosas muy normales. A mí me suele pasar, no tengo problema, ¿no? En algún círculo no hablo demasiado, me callo y ya está, pero cosas muy normales pues no están bien vistas, pero igual nos hemos equivocado en alguna cosa, igual no hablamos tanto como debíamos, igual decidimos dar un paso atrás, igual tuvimos demasiados miedos, igual nos acobardamos ante ellos, ¿no? Pero bueno, se trata de que de aquí en adelante pues seamos capaces de ejercer esa libertad de expresión como lo hacen ellos, ¿no? Ha pasado algo histórico. Por primera vez en 30 años, un partido no separatista ha ganado las elecciones en Cataluña, porque no olvidemos que ha ganado las elecciones. Que no pueda gobernar es otra cosa. Todos los que salieron con la bandera y que pensaban que con esas elecciones, que Ciudadanos condicionó el 155 las elecciones, les iban a garantizar la libertad y un estatus y van a poder salir con las banderas y hablar de lo que tienen hoy. Tienen a Torra de presidente. Así es. A un xenófobo. Eso ha sido lo que hemos conseguido. A un xenófobo, supremacista, racista. ¿Qué piensa el que ha salido con su bandera? ¿Qué piensa un guardia civil que vive hoy en Cataluña? Un mozo que ha sido leal a España. ¿En qué situación les hemos dejado? Es que nos lo tenemos que preguntar. Les hemos dejado hijos de guardias civiles que les sacaron en el colegio. Les hemos dejado en manos de unos xenófobos. Entonces, y luego, eso está pasando. Claro, está pasando. Y en País Vasco, yo, claro, no creo que haya normalidad. Nosotros, Vox, hemos ido a Vitoria a hacer un meeting con una bandera española, con José Antonio Ortega Lara, y hemos salido con una lluvia de botellas y pelotas de metálicas, brutal, y con cargas de la China para que pudiéramos salir
vivos de allí. Y esto no ha sido hace 10 años, ha sido exactamente hace 2 años. Hace 2 años, y eso no sale en ningún sitio, eso no es normalidad. No puede ser que vayamos a hablar, ya estábamos hablando de la familia, natalidad, de no sé qué, con la bandera de España, el himno de España, y el ataque fue brutal. No podíamos llegar a los coches, ni siquiera para salir de allí. El miedo es eso, tremendo. claro, eso es lo que está pasando hoy. Sí, pero aparte de lo que decís, ojo, que decís de los hijos de los guardias civiles, que ya hay guardias civiles y policías que no quieren estar en Cataluña. Claro. Sí, se está pidiendo el traslado, Claro, pues digo que estamos viendo cómo ahora van a ir 500 y pico forzosos de los que juran el cargo, porque primero no quiere ir nadie y segundo los que están se quieren marchar. O sea que estamos volviendo, como decía Gorka, a los años del País Vasco. País Vasco, que no me manden al País Vasco, por Dios. Claro, yo fui en el País Vasco años 86, 87, 88, años del plomo, como se llamaba entonces, y ojo, lo que se veía, y que a una hora, como dice Rocío, el miedo en la calle sigue. O sea, hay muchos sitios, muchos pueblos en los cuales no puedes decir ni mu por miedo a que el vecino te pueda escuchar. Ojo, que no es cualquier cosa. Siglo XXI, año 2018. Pero que en Cataluña estamos trasladando lo que pasaba en aquellos años, en años 80, en el País Vasco, a Cataluña, año 2018, O sea, que no es cualquier cosa. Que los policías y guardias civiles quieran marcharse de allí, veamos a ver en qué queda, que si los que estamos encargados de hacer que se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos no queremos estar en un sitio de España, algo por parte de los políticos, del gobierno o de quien corresponda, no lo está haciendo bien. Claro. Y más ahora que decís que ha puesto el señor elegido ahora, que es de todos los adjetivos y ninguno bueno. Por tanto, ¿cómo administrar política, cómo hacer política para todos los catalanes alguien que no quiere estar en España? Pues eso, los españoles que están allí se quieren marchar, por desgracia. Y ya digo, los encargados que somos nosotros de administrar, de hacer que se respete la ley, no estamos, pues así pasa. Fijaros, yo hace unos meses, alguien de la Comisión Interior del Congreso señalizó 3.240 mozos para ser expulsados, sancionados o expedientados. Ahora se quedan 300. Y ahora estamos viendo que los mozos constitucionalistas son los perseguidos. Claro. Los perseguidos porque ahora otra vez se ven fuertes y otra vez aquellos que eran independentistas, que deberían haber sido expulsados hace mucho tiempo, ahora se ven reforzados. Y son policías cuya obligación es cumplir y hacer cumplir la legalidad. Seas mozo, seas guardia, seas policía, lo que sea. Bueno, señores, vamos a hablar de cosas importantes. ¿Qué pasa mañana a las 9:45 en el Estadio Olímpico de Kiev? Un triunfo histórico del Real Madrid va a pasar. Real Madrid-Liverpool, final de la Champions. ¿Qué va a pasar? ¿Triunfo histórico? Nos traeremos la tercera Copa de Europa continuada. ¿La tercera continuada. Continuada. Y cuarta en los últimos 5 años. No, tercera, sería la tercera. Tercera consecutiva, cinco años. cuarta en los últimos 5 años. Y la decimotercera total, sí. Cuarta en los últimos 5 años. ¿Alguien se atreve a darme un vaticinio de resultado? Yo, viniendo para acá, he oído un 5-2 y he dicho... Un 5-2, 5 goles le van a meter al Liverpool, el Madrid. Sí, porque, a ver, sí que es cierto que las delanteras de los equipos son muy buenas. Cogen un poco en la defensa y, por tanto, 5-2... O sea, si fuese un 5-2, impresionante, vamos. Me tiro de cabeza a las Cibeles, aunque no llegue, pero vamos, que... A ver si no vas a hacer pie en las Cibeles, ya cuando no te ahogues. No, quita, que luego el acordeonamiento, yo estoy en algunas de las que empezaron la movida y prefiero verlo desde lejos, que los toros se ven mejor de la barrera. Y algún gomazo me dio algún compañero, o sea que... sin querer. Pero nos deberíamos de sentir todos orgullosos si se produce ese triunfo del Real Madrid y todos los países. Deberíamos de sentirnos orgullosísimos. Mira, yo el otro día con la final del Atleti dije eso, porque el Atleti es un equipo español que lleva bandera de España a los campos internacionales, cosa que no pasa con el Barça, ¿vale? No ves ninguna bandera de España cuando juega el Barça fuera de España, y el Atleti en todos lados lleva la bandera de España. El Atleti con el Europa League este año, con las chicas de fútbol del Atleti que están haciendo una temporadón también enorme, o sea, realmente bien. Pero fijaros, a Carlos Sainz el otro día y Alonso sacaron bandera de España porque pusieron el himno de los segadores durante hora y media y el himno de España durante 10 segundos. Pero para que veáis la irracionalidad, hasta en el deporte la están politizando. Y ellos, ole sus miembros viriles, cogieron la bandera de España los dos y se la pusieron para ir en contra de lo que estaban diciendo. Estamos dando no solamente es un triunfo histórico el de mañana probablemente, sino que encima será un triunfo recurrente, es decir, los dos equipos de la capital de España, de Madrid, serán los ganadores de las dos grandes competiciones de fútbol que hay en Europa, que sería una carta de presentación de la ciudad fantástica. Buena noticia para el deporte español. Sin duda. Eso siempre bueno. Y buena noticia que ustedes quieran participar con nosotros
nosotros. Si quieren seguirnos en Twitter, lo tienen bien fácil, ya saben, @losintocablestv, utilizando el hashtag de #losintocables. Es el modo de que ustedes también sean tan intocables como nuestros invitados. Y agradecemos ya que hayan estado con nosotros en un día tan interesante a Alfredo Perdiguero, subinspector de policía. Gracias por haber estado en esta que es tu casa. Esperamos verte a menudo por aquí. Cuando queráis. Si te lo has pasado bien, estás invitado para cuando quieras. Gorka Maneiro, de la plataforma Ahora. Siempre que vengas de San Sebastián, ya sabes que tienes aquí un sitio. No tienes más que llamar a la puerta y pasar. Ya lo sabe también Rocío Monasterio de Vox. Bienvenida, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Y por supuesto, Luis Magán, nuestro fundador de la agencia Corpa. Gracias por estar con nosotros. Esperamos contar contigo. Muchas gracias a ti. Nos vamos a ir, nos acercamos a la medianoche, pero saben que siempre les dejamos con la película muy interesante, la de hoy. Su título, Sombras del pasado, protagonizada por Tatum O'Neal. Les cuento, 1942, Segunda Guerra Mundial, en un pueblecito de Luisiana, mientras en el Golfo de México los submarinos nazis se dedican a atacar a los cargueros